van a poder estar aquí hablando como media hora, luego 20 minutos después. Yo soy el segundo y Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Depende del lugar del mundo mundial donde te encuentres. Te habla María Ramírez, la CEO de Mis Eventos Online. En este día, ombligo de la semana, tercer día de conferencias de hombres con valores. Qué bonito, ¿verdad? Como dice Marco Ontivero, fundador de Mis Eventos Online. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es tener aquí al hombre, a ese Yang, como han hablado en las primeras conferencias, a ese H alfa, a ese hombre que toma acción con la fe.
Qué bonito tener aquí testimonios de hombres que han pasado por desiertos y han encontrado cómo salir, hombres que ayer nos trajeron una información buenísima de Jordan Peterson, las 12 reglas para vivir, y después que tuvimos al Gran León hablando del amor en los hombres. Bellísimo, de verdad que me siento muy complacida y sé que todavía nos falta miércoles, jueves y viernes, y cada día esto se pone mejor y se pone bueno. Hoy me siento, pero como en una alfombra roja. Bueno, cada día es maravilloso. Hoy vamos a la Argentina, de la Argentina nos vamos para California, Estados Unidos, de California nos vamos para México y luego nos vamos para México otra vez con los conferencistas de esta noche. Entonces, bienvenido, mi amigo, ya es que yo lo admiro tanto que no sé cómo, no tengo palabras para decirle, a mi profe Carlos Ábalos. ¿Cómo estás, mi profe Carlos? Gracias por decir sí, tener esa deferencia con una alumna de tu maravilloso diplomado de inteligencia emocional. Saben que Carlos es filósofo. Eso es lo que es él. Él es un experto en inteligencia emocional, es capacitador, es educador, pero sobre todo es un ser sencillamente humano que vino a traer algo, una clase magistral, porque cada vez que él habla para mí es una clase magistral. Muy buenas noches, Carlos, y bienvenido a mis eventos online. Hola, querida María. Bueno, realmente para mí también es un honor, es un momento de crecimiento y de enriquecimiento en esto de lo que nosotros vamos aprendiendo y vamos compartiendo. Siempre decimos, ¿no?, que nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ni nadie es tan rico que no tenga nada para recibir. Y cómo nos crecemos juntos y cómo vamos aprendiendo. Realmente es un placer enorme y un honor gigante para mí poder estar aquí en tu casa y poder compartir este momento. Así que muchísimas gracias. Gracias. Tienes una conferencia muy interesante, el desarrollo de la inteligencia emocional para una vida con sentido. Eso fue lo que más me encantó, porque todo el mundo habla de la inteligencia emocional. No hagas esto, tienes que tener inteligencia emocional, y la inteligencia emocional, pero ese detalle, ¿para qué? Para una vida con sentido. Mira, Marcos, que es una maravilla en esto de tecnología, te va a tomar una foto para que salgas de lo más chévere. Entonces, por 3 segundos te sonríes, él te toma la foto, tú vas a tener hasta 20 minutos. Cuando vuelva yo a aparecer, es que te faltan 5 minutos para que vayas cerrando tu disertación. Después te leo todos los comentarios que van a estar en Facebook, que estoy segura que ahí vas a tener las fans de siempre, Chuy, Alex, Aminta, porque tenemos que estar escuchando al maravilloso Carlos. Entonces, Carlos, en 3 segundos te sonríes y Marcos te toma la foto. Y el micrófono es tuyo, tú eres el artista y estoy lista para escucharte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Empezamos a compartir este momento que siempre es un camino que vamos haciendo juntos. En la vida nosotros crecemos desde el concurso de personas y crecemos como personas en concurso con otros, ¿no? En realidad, a veces está tan instalado el tema de la competencia entre nosotros, en la competencia profesional, no la competencia en cuanto a experticia, sino muchas veces la cuestión de la competencia entre las personas, que nos olvidamos que en realidad crecemos en racimo, crecemos peregrinando juntos, crecemos en contacto con el otro. Y hablar de hombre y hablar de desarrollo de inteligencia emocional en el hombre significa desandar algunos sentidos, repensar algunas cuestiones. En la vida del desarrollo de la inteligencia emocional, que consiste básicamente en tratar de entender las emociones que transito, poder ponerlas en palabras, poder regularlas,
poder desarrollar esas competencias emocionales que necesito para vivir conmigo y para vivir con los demás, en lo intra y en lo interpersonal, siempre necesitamos desaprender. Hay algunas cuestiones que, especialmente cuando hablamos de desarrollo de inteligencia emocional en el hombre, en nosotros como hombres, es una cuestión, hay varias cuestiones que tenemos que desaprender. Otros tendremos que reaprender y otras tendremos que aprenderlas porque realmente tenemos que empezar un camino que quizás todavía no hemos iniciado. Cuando hablamos de sentido de la vida en estos momentos del mundo, en estas épocas, en este momento que no es una época de cambio, sino realmente un cambio de época, luego de todas las cosas que hemos transitado, realmente nos damos cuenta de que históricamente las fuentes de sentido fueron la religión, las comunidades, los rituales. Allí es donde encontrábamos nosotros los sentidos. Hoy nos encontramos siendo muchas veces más individualistas, con una cultura mucho más secular, y nos damos cuenta de que de a poquito nos hemos dado o nos hemos transformado en vidas que nos cuesta mucho encontrar el sentido. ¿Dónde está el sentido de la vida? En la respuesta a algunas preguntas, a esas preguntas que son fundantes, a esas preguntas que son primordiales, como ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué? ¿Para quién? Esas son las preguntas que realmente en estos momentos y en todas las épocas de la vida y en todas las etapas evolutivas necesitamos hacernos una y otra vez. Porque ahí no solamente descubrimos el hacia dónde, no solamente la meta, sino también que empezamos a aprender dónde están los rumbos que debemos tomar. Como cuando vamos en una embarcación, no alcanza solamente con saber hacia dónde nos dirigimos, sino por dónde vamos a pasar. ¿Cuál es el rumbo? Como cuando preparamos un viaje, como cuando preparamos a una peregrinación a algún lugar, decimos, o visitar o algún espacio geográfico, un paisaje, tenemos que decir, a ver, ¿qué voy a ir primero? ¿A dónde voy a ir? ¿De ahí a dónde me voy a dirigir? ¿Por dónde voy a ir? ¿Cuál es el camino que quizás es el más corto? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el camino que elijo porque tiene distintos paisajes? Y el caminar por la vida disfrutando de los paisajes es realmente el ejercicio de sabiduría. En esto Jaime Barilco, un filósofo judío que vivió en mi país hasta no hace mucho tiempo, decía, miren, tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que todos podemos ser sabios. La noticia mala es que no hay sabio joven. Hay un tránsito en la vida que nos va dando sabiduría. Y la sabiduría consiste justamente en encontrar el sabor de la vida. Y para encontrar el sabor de la vida tenemos que ahondar en ese sentido. En estos tiempos, como en otros, con los desafíos que son particulares de cada época, pero necesitamos encontrar ese sentido que realmente nos ponga en rumbo hacia donde nosotros queremos llegar. Y el lugar hacia donde nosotros queremos llegar, ya nos decía Aristóteles en el siglo VI a.C., es la felicidad. El gran objetivo de la vida, la gran meta, es ser felices. Entonces, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué? ¿Para quién? También nosotros epocalmente nos damos cuenta de que hemos pasado del Homo sapiens, también de este hombre centrado en su capacidad de razonamiento, a darnos cuenta que hay otros aspectos en la vida del hombre, que hay múltiples inteligencias, que hay una inteligencia emocional, que hay una inteligencia espiritual, con sus competencias de la interioridad y la compasión por vivir, como metas, como desafíos. Pero hoy nos encontramos con el Homo videns, es decir, este hombre situado y centrado en lo que ve. Y fíjense cómo nosotros desde nuestras masculinidades, de nuestro ser hombre, nos hemos ido conformando de acuerdo a los paradigmas, de acuerdo a los mandatos que hemos recibido. Entonces, en este desarrollo de inteligencia emocional para encontrar el sentido de la vida, tenemos que desaprender, como decíamos al principio, muchos de esos mandatos. Y uno de esos mandatos que tiene que ver con lo emocional es esto que hemos dicho y que hemos escuchado muchas veces, que los hombres no lloran, que el mostrar una emoción, el manifestar una emoción, es un signo de debilidad y de vulnerabilidad,
que los hombres tenemos que tratar de transitar las emociones sin que aparezcan afuera, sin mostrarlas, sin manifestarlas. Hemos tenido que entender a lo largo de la historia de que los hombres también transitamos las emociones, que también lloramos, que también sufrimos, que también tenemos esa experiencia profundamente humana de la vulnerabilidad, la experiencia profundamente humana de la vulnerabilidad. Somos muy frágiles. De hecho, somos tan frágiles que muchas veces el sentido de la vida está marcado por cuestiones que son accidentales. Encontrar el sentido de la vida tiene que ver también con la familia de origen, con el lugar donde nacimos, con la época histórica que transitamos, con la mirada que hemos tenido, con lo que nos han dicho nuestros educadores que han sido los sistemáticos, los de la escuela, los académicos, pero también los educadores primeros que son papá, mamá, las personas de referencia que tenemos en casa. Entonces, aprender estas cuestiones, desaprender estas cuestiones, es darnos cuenta de esos discursos que nos han limitado como varones, que nos han limitado como hombres, para poder realmente sentir y poder expresar lo que sentimos. Nosotros decimos que la emoción es una energía, simplemente una pulsión que dura 90 segundos. Pero esa emoción, cuando pasa por el sistema límbico y da ese mensaje al cerebro, ese cerebro arroja el químico, tóxico o no tóxico, de acuerdo a nuestras conversaciones internas, de acuerdo a nuestros pensamientos internos, se vuelve sentimiento. Y cuando se vuelve sentimiento, puede tener distintos estados emocionales. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. No es lo mismo estar enojado que estar en ira. No es lo mismo. No es lo mismo la emoción en estado funcional que la emoción en estado disfuncional. Y los hombres tenemos que desaprender ciertos mandatos, ciertas cuestiones generalmente de nuestras culturas que han estado grabadas a fuego en nuestros antecesores y que de alguna manera se han ido transmitiendo para poder decir esas frases que nos abren un mundo. No sé, no puedo solo. Necesito que me ayudes a descubrir qué es esto que yo estoy transitando. Necesito que me ayudes a poner en palabra esto que estoy sintiendo. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son exactamente iguales. La diferencia son cómo se desarrollan ciertas áreas del cerebro en el hombre y en la mujer. Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar esas áreas que hasta ahora en los mandatos que hemos recibido eran solamente de la mujer. Por ejemplo, desarrollar el área del lenguaje. Somos dueños de nuestra existencia, encontramos sentido cuando podemos ponerlo en palabras, cuando podemos decir lo que nos sucede, cuando podemos alfabetizarnos emocionalmente, cuando podemos empezar a unir ese signo de esa emoción, de ese sentimiento que estoy transitando con lo que me pasa físicamente, con lo que me pasa corporalmente. El sentido de la vida está en ese autoconocimiento que vamos logrando, en esa automotivación que vamos teniendo, en esa autoestima que vamos construyendo, pero también y fundamentalmente para nosotros varones, lo mismo que para las mujeres, para el ser humano, pero especialmente hoy pensando en nuestro ser varón, en nuestro ser hombre, el sentido está en el servicio, no en el hacer simplemente como activismo, no con el desarrollar determinadas actividades, ni siquiera en el poder de la toma de decisiones. Se trata de esta paradoja que nosotros vivimos siempre y que vamos descubriendo continuamente, que es que nosotros en realidad lo único que tenemos para dar es lo que hemos dado. Lo único que tenemos realmente recibir, lo único con lo que nos quedamos, es lo que hemos dado, mejor dicho. Es decir, tenemos que desaprender como varones que este éxito que viene también como mandato, hay que ser exitoso, hay que ser una persona desarrollada, hay que lograr determinados cánones y determinados estándares en la vida en sociedad, y eso no es tan mal en sí mismo, pero el éxito muchas veces no es fecundidad.
Muchas veces podemos lograr el éxito en nuestras actividades, pero no somos fecundos en nuestras relaciones interpersonales, no somos fecundos en nuestra vida familiar, no somos fecundos en aquellas cosas que hacemos. Fecundidad tiene que ver con la vida. El éxito no siempre es fecundo. El éxito en determinados ámbitos que a veces no desarrollamos suficientemente. Si nosotros pensamos en esto del desarrollo de la vida y en los sentidos de la vida, es como cuando pensamos en la semilla, como cuando éramos chicos que íbamos a la escuela y nos hacían hacer el germinador, y en la semillita que se iba abriendo y aparecía la plantita, ¿no? Si la semilla esa pudiera hablar en el desarrollo de vida, gritaría seguramente de dolor, porque en el desarrollo siempre hay sufrimiento. Cuando hay amor, siempre hay sufrimiento, pero ese sufrimiento se lo ama. La diferencia está en que ese sufrimiento, que ese dolor, tiene un sentido que lo hace fecundo. El desarrollar inteligencia emocional para nosotros y solamente para lograr bienestar personal es solamente el primer paso del camino. A medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta que ser hombre con todas las letras significa reconocer esa vulnerabilidad, esa fragilidad y empezar a desarrollar también ternura. La mezcla, el equilibrio permanente entre firmeza y ternura nos abre la puerta del sentido de la vida. El sentido se abre también a nosotros cuando conectamos con algo que es superior a nosotros mismos. Cuando abandonamos la autorreferencia permanente, cuando nos damos cuenta que somos parte de un todo que es más que nosotros mismos, que el construir masculinidad, que el construir este ser hombre, encierra una riqueza que si nosotros no la damos, en realidad todos nos morimos un poquito de hambre, todos pasamos necesidad de humanidad. Decía Santo Tomás de Aquino, más allá de que es un referente religioso, como filósofo y como teólogo, decía en el siglo XIII, para el amor están hechas las diferencias, están hechas para el amor. Entonces el reconocer identidad, el construir identidad, aprender a gestionar nuestros pensamientos, nuestras conversaciones internas, significa para nosotros poner sobre la mesa una nueva forma, una nueva manera, por lo menos en lo que aparece, por lo menos en lo que se manifiesta, de lo que es ser hombre. Los hombres más importantes en la historia son aquellos que se han rodeado de los mejores, que han aprendido a compartir lo que les sucedía, que han aprendido a pedir un consejo y a darlo en el momento oportuno. Han tenido una mirada mucho más profunda que lo que simplemente les aparecía en el aquí y en el ahora. El hombre en búsqueda de sentido, en desarrollo de inteligencia emocional, en esa búsqueda de sentido, aparece realmente como una persona en permanente crecimiento. Pero cuando yo era chico, hace mucho tiempo que somos jóvenes, cuando éramos más chicos, había alguien que nos decía, mira, cuando vos seas grande, el día que vos seas grande, cuando vos seas adulto, y nosotros crecimos creciendo también como varones de que ser grande era llegar a un lugar, ser adulto era llegar a un lugar. Cuando fuimos adultos nos dimos cuenta de que en realidad era empezar otro camino, otro trayecto, porque la adultez, la senectud, la ancianidad también son etapas de la vida, también tienen sus crisis, también tienen sus preguntas. Entonces, yo a los 40 años que estoy en plena reedición de mi proyecto de vida, tengo que trabajar fuertemente en mis sentidos, en el sentido de la vida, en mis 50 años, cuando realmente es el momento que la filosofía nos enseña que empezamos realmente a pensar en la propia muerte, no en la muerte de nuestros seres queridos, de los que nos rodean, que eso está presente a lo largo de toda nuestra vida, sino en el momento que empezamos a pensar en la propia muerte. ¿No? Decía Albert Camus, un filósofo, en el libro de la vida y de la muerte, hasta los 50, cuando llega la página de nuestra propia muerte, la pasamos de largo. Pero a partir de los 50 años nos detenemos a pensar un poquito en eso, porque caemos en la cuenta
que más aún que haya mayor expectativa de vida, a los 50 años ya hemos vivido por lo menos un poquito más de la mitad de nuestra existencia. Y entonces aparecen otro tipo de preguntas, aparecen otro tipo de instancias que hay que tratar de entender. Yo siempre cuento una historia que para mí es dotada de significado, que es que un rey de pronto se quedó sin posibilidad de consejo porque su padre había fallecido y se fue, la verdad que estaba bastante desorientado y se fue por el reino buscando a alguien que lo pudiera aconsejar, porque los consejeros que tenía en el palacio no le terminaban de colaborar en lo que él realmente quería resolver. Hasta que en un momento dando vuelta por el reino se da cuenta que hay un adolescente que está pidiendo limosna, está pidiendo una moneda de cobre, que con eso comían ese día, y él no sé por qué se acerca y le ofrece 5 monedas de oro, pero con la condición de que él le va a preguntar algo y necesita un buen consejo. Si ese consejo que ese adolescente le daba a él le servía, entonces le iba a dar las 5 monedas de oro, que es como si dijéramos hoy 5 sueldos mensuales juntos. Él le dice cuál es su problemática, el chico le da un consejo y le da un consejo tan pertinente, tan profundo, tan certero, que le da las 5 monedas de oro y sigue caminando. Pero enseguida retoma de nuevo hacia el lugar donde estaba ese chico y le hace el ofrecimiento. Mirá, yo necesitaría que vos te vengas a vivir conmigo al palacio, vos vas a dejar de pedir limosna y yo te voy a tener a mano para cuando necesite un consejo. Cuando yo necesite encontrar un sentido a lo que me está pasando, yo te voy a tener a mano para preguntarte. El chico le puso una sola condición, que él se pudiera volver cuando quisiera del palacio, que pudiera salir del palacio cuando él quisiera. El rey le dio esa posibilidad y lo llevó a vivir al palacio. De pronto todos los consejos pasaban por ese chico y todas las decisiones del rey pasaban por él, hasta que llegó un momento que se hizo muy, muy importante realmente para el reino y para el rey. Los consejeros empezaron a sentir envidia, que la envidia por definición es la tristeza por el bien ajeno. Empezaron a tener envidia de este chico que ya se estaba convirtiendo en hombre y que le daba consejos tan pertinentes a este rey. Entonces empezaron a pensar algunas cosas sobre él y fueron al rey y le dijeron, mirá, este que vos trajiste para que te diera consejos en realidad está tramando tu muerte, se quiere quedar con el reino. Todos los días a las 5 de la tarde se mete en una habitación que tiene una sola puerta de entrada y que no tiene ventanas, que no tiene salida por ningún lado, y se queda largamente ahí encerrado. Entonces seguramente que se encierra allí para tramar algo en contra tuyo. El rey a las 5 de la tarde lo siguió un día y vio que se metía en esa habitación, se introducía en esa habitación y golpeó la puerta. El chico le abrió, ya convertido en joven, le abrió y le pidió pasar. Cuando le pidió pasar le dijo, mira, yo te quiero preguntar si vos estás tramando algo en contra mío. El chico le dijo que no, pero al rey le llamó mucho la atención que en esa habitación no había muebles, no había nada, solamente había una túnica colgada, un bastón de pastor y un plato de madera. Entonces cuando le preguntó qué significaba eso, el chico le contestó, mirá, esto que yo tengo aquí es la túnica que yo tenía cuando te conocí, el bastón de pastor que yo usaba, el plato donde yo comía, porque la verdad que es tan cómodo el colchón donde yo duermo, son tan calentitas y tan suaves las sábanas que me tapan todas las noches. Es tan rico lo que como, es tanto lo que gano que no solamente me sirve para mí, sino que puedo ayudar a un montón de personas y todavía me sobra, que yo vengo todos los días aquí para no olvidarme de quién soy y de dónde vengo. El trabajar en el desarrollo del autoconocimiento, de la autorregulación emocional, de la autoestima a través de estar en servicio a los demás, el desarrollo de las habilidades sociales, de la empatía, es responder a esta pregunta una y otra vez, ¿de quién soy? Liberándome de esos paradigmas, de esas recetas, de esas definiciones que quizás hemos tenido los hombres durante mucho tiempo y que nos han situado en un lugar de
quizás de soberbia, en un lugar de no aprender, en un lugar de superioridad, que por lo menos es falso. Todos somos vulnerables, los hombres somos seres vulnerables, somos seres en aprendizaje y necesitamos aprender a transitar las emociones, ponerlas en evidencia, mostrarlas en nuestro cuerpo, hacerlas presentes en las cosas de todos los días, decir muchas veces te quiero, decir muchas veces te necesito, decir muchas veces gracias, decir muchas veces gracias, 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 porque eso nos va a abrir un universo que como hombres no nos podemos perder en esta vida. No, gracias, gracias, gracias. De verdad, Carlos, mi profe Carlos, ¿qué te puedo decir? Puedo rescatar algo interesantísimo. Dijiste hay que reaprender, desaprender y aprender. Tú sabes que yo tenía, bueno, tú me conoces y sabes que soy un poquito disruptiva. Yo volteé la pirámide de Maslow y aquí también te vuelvo a preguntar, mira, yo siempre he creído que uno no puede desaprender porque lo que ya aprendiste de algo te va a servir. Uno puede reaprender para hacerlo mejor, pero borrarlo, para mí el desaprender es como lo borras y no sirve. Yo tengo ese conflicto con el desaprender. Para mí es mejor reaprender y por supuesto aprender todos los días. ¿Qué opinas tú? Mira, María querida, hay ciertas cuestiones que han causado tanto daño en esto que estamos hablando, ¿no? No digo en todos los sentidos, pero en esto que estamos hablando han causado tanto daño para el hombre y también para sus entornos, para su relación con la mujer, para la relación con sus hijos, para la relación con sus pares, con otros, que realmente tenemos que dejarlas a un costado. Decimos, hay algunas cuestiones que tenemos que extirpar de la conciencia, como si hiciéramos una cirugía, ¿no? Una cirugía realmente de corazón abierto y decir, vamos a hacer una intervención que esto lo tenemos que sacar. Hay ciertas cuestiones que es cierto, como vos decís, que las podemos reaprender, hay cuestiones de significado y de sentido que los podemos resignificar, les podemos dar otro tono, pero hay ciertas cuestiones que nos ha llevado el machismo y que nos ha llevado algunas ideologías que hemos tomado prestadas de otras épocas y prestadas de otros momentos que lamentablemente han estado allí y que realmente nos han hecho mucho daño y donde, miren, en el machismo, la primer víctima del machismo es el propio hombre. Los propios hombres somos las primeras víctimas del machismo. Esto lo tenemos que extirpar, hay que sacarlo, borrar el diccionario y volver a caminar. Me encanta, me convenciste, sí, señor. Por cierto, fíjate que Mirna, que conoces a Mirna, que es parte de Línea Positiva, Mirna hoy me manda un mensaje y me dice, María, no hay ningún hombre hablando del micromachismo, que se está hablando ahora del micromachismo. Yo no había escuchado y me fui al internet a averiguar y dije, wow, Mirna, que ojalá viniera un hombre a hablarnos, a lo mejor Marco Ontivero nos habla un poquito del micromachismo. Y tienes toda la razón, la primera víctima es el hombre, ¿no? Con esto del machismo. Y sí, a veces hay que como resetear, deletear, o sea, delete, para poder darle la oportunidad a que entre. Además, me encantó cuando dijiste que ustedes como hombres también en esencia, porque son humanos, son vulnerables. Para mí la vulnerabilidad es la autenticidad. Entonces, cuando el hombre se permite ser vulnerable, emerge ese hombre que es auténtico, que es genial, que es él, ¿no? Es para mí quería rescatar eso y me encantó porque lo voy a utilizar, te la robo, el alfabetizarnos emocionalmente. Sí, señor, tenemos que alfabetizarnos emocionalmente, hombres, mujeres,
seres humanos. De verdad que me encantó. Gracias, Carlos, porque me fuiste llevando a todo, lo quería anotar, yo decía, menos mal que queda grabado para volverlo a escuchar, porque como les he dicho, amigos y amigas, esto es como una clase de magistral de un especialista en inteligencia emocional. Y yo tengo que darle las gracias porque yo sé que él tomó ese pedacito de tiempo para complacerme y bueno, que estoy súper emocionada de tenerte aquí, de verdad que sí. Ahora te voy a leer todos los comentarios. Por supuesto, el primer comentario fue Chuy. Claro, Chuy. Saludos a todos, especialmente a Carlos. Un abrazo de Chuy y Alex. Yo sabía que iban a estar ahí. Luego está Emilia, que está en México, Emilia Elizuez, y conecto, ella siempre está con su esposo. Saludos a todos desde Coacalco, México. Sí, gracias a Dios lo dije bien, con muchísimo cariño. No es que te esté quitando la cara, es que leo la otra computadora con el Facebook, ¿oíste, Carlos? Diana Lukovac, buenas noches a todos. Un gusto verte, querido amigo y profesor Carlos Ábales. Tan bella, ella son las madrugadas para ella. Odalis Vázquez, hola desde Venezuela. Bienvenidos hombres con valores. Mirna, aquí está Mirna. Hola a todos, feliz noches a los excelentes ponentes de esta noche. Su librito que se encuentra en Chile, excelente ponencia. Odalis Vargas, ¡wow! Me encantó tu ponencia, Carlos. Te felicito y puros signos de admiración. Diana Lucová, grande, grande, grande. Tan bella en mayúscula. Yelix Elena Rivero, una venezolana que está desde Trinidad y Tobago. Buenas noches a todos. Gracias y excelente, profunda disertación. Bendiciones. Sí, sí. De verdad que es súper profundo y te manda corazones. Su librito, excelente presentación como moderadora, María. Ay, gracias, 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 gracias. Diana Lucobar, escribió en mayúscula. Gracias, gracias, gracias. A vos, voy a hablar, déjame hablar argentino. A vos por participar, no puedo, por participar en este congreso y compartir tu grandeza como ser humano profesional que sos. Tus cuentos fueron encantadores. Te admiro. Todo lo escribió en mayúscula, tan bella. Ale, Chimal, aquí estamos. Un abrazo, Carlos. Claro, yo sabía. Y yo sé que Aminta, lo que pasa es que Aminta está en clase, pero Aminta me mandó por el teléfono, lo veo después y le pongo muchos mensajitos. Claro, ella después te ve y te pone muchos mensajitos en el Facebook. Entonces, Carlos, voy a traer a mi amigo Jonathan Lara. Jonathan Lara está en California, él es un coach de vida. Vamos a ver, Jonathan, prende tu camarita. Gracias, Jonathan. Y viene y no, Carlos, no te vayas, para que saludes a Jonathan. Carlos, ¿dónde está? Carlos, que se me hizo. Nos vemos los tres. Aquí estoy. Perfecto. Entonces, hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, María. Muy buenas noches, Carlos, y a todas las personas que están conectadas ahí en las redes sociales. De verdad, un placer estar participando con ustedes en este Congreso de Hombres con Valores, que yo creo que cada vez es mejor la información y mucho más enriquecedora para todo lo que necesitamos nosotros los hombres saber, ¿verdad? Tan bello. Tú sabes que Jonathan participó en un Speaker Challenge que tuvimos aquí en mis eventos online y desde que yo lo vi participar yo dije, ese lo tengo que tener en el Congreso de Hombres. Claro que sí. Entonces, Carlos, para cerrar tu presentación, una frase de cierre, una conclusión y así le pasamos la palabra a Jonathan. Carlos se frizó. Amigo Carlos, yo creo que sí, se nos frizó. Sí. Carlos se frizó. Bueno, queríamos que cerrara, pero después lo llamo al final si se mantiene. Entonces voy a apagarle la camarita a Carlos para que quede Jonathan a ver, para que quede Jonathan. Déjame ver, Marcos, no podemos, porque está frisado Carlos. ¿Cómo lo saco para que quede Jonathan nada más? Ya, listo. Ok.
Entonces, ya cuando él regrese, ok, Jonathan, te vas a sonreír como por 3 segundos para que tú sabes ya la dinámica, para que Marco Ontiveros te tome la foto. Te comienzas, vas a tener 20 minutos cuando me vuelvas a ver. Entonces es que te faltan hasta 5 minutos, ¿ok? Para que vayas cerrando. De todas maneras, después cuando traiga al invitado, a Iván, tú puedes dar tu cierre. Y Carlos volvió. Déjame ver, Carlos, si se quiere. Carlos, ya va. Un momentico. Creo que yo le cerré. Ok, ya Carlos, ¿puedes abrir para que cierres? Ay, Dios mío, esto de las computadoras, a mí esto, en la época de antes era más bonito, nos reuníamos en un café. No puede Carlos entrar. Déjame, como que sí, pero sí, no, sí, está en Argentina, imagínate. O sea, hello. Carlos, te abrí el video, no me deja abrir, pero ya te pedí que Ahora abriera. sí, Ok, ahora sí. No me Gracias, dejaba. Carlos. Quiero que des la frase final para que comience Jonathan de cierre, por favor, y así despedirte como se debe. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Carlos? Bueno, tengo dificultades con mi internet, ¿no? Pero ahora sí escucho. Ahora Ok. sí, aquí estoy. Bueno, decía que tengo dificultades con mi internet, lamentablemente, pero fíjense que cuando uno piensa en lo que es el hombre, uno se encuentra con un océano, se encuentra con una inmensidad, se encuentra con algo que entre todos nosotros estamos tratando de armar, mirar todas esas facetas y encontramos más, como decías vos del micromachismo, María, y todo lo demás, ¿no? Siempre hay más, siempre hay más. Y esto que decía Jonathan de las profundidades que vamos teniendo en la mirada de lo que vamos encontrando. Pero lo cierto es que a la vez nos encontramos con algo muy, muy simple, que tiene que ver con un otro. Y un otro que se encuentra con la mirada, con saber mirar, con saber escuchar, con poder entender, con poder decir. Cuando la palabra circula, tenemos el 90% por lo menos de las soluciones en las situaciones que atravesamos los humanos. Entonces, digo, quizás sea como... Sí. Tu internet está... Bueno, no puedo... Cerró muy bonito, Carlos, mi amor. Tu internet no te ayuda. Vamos a pasar con Jonathan. Ya lo voy a sacar. Ok, Jonathan, ya sabes, sonríe y Marco te toma la foto y yo cuando falte 5 minutos entro. Eres el artista, eres el protagonista, tómate tu tiempo, ¿ok? Claro que sí, muy buenas noches a todos. Pues la verdad es de que yo creo que acá los protagonistas son todas las personas que se están dando la oportunidad de darse ese espacio y compartir con nosotros un recurso natural no renovable del que en muchas ocasiones perdemos el valor real, que es el tiempo. Y por esta razón vamos a ir directo al tema y vamos a aprovechar al máximo este tiempo que ustedes están brindando en confianza hacia nosotros para poder escuchar este tema. Y pues hoy les voy a hablar de lo que para mi concepto son las 5 S's de un hombre o que un hombre necesita tener claras para poder realmente ser hombre. Y por ahí algunos dirán, hey, ¿cómo así, Jonathan? Si yo soy hombre, ¿no? Pero resulta que en muchos de los casos nosotros somos hombres porque nacimos con el género masculino, ¿no? Pero realmente estamos cumpliendo con esa perspectiva o con la ideología que se tiene de que realmente somos hombres, ¿verdad? Hay muchas lecturas que nosotros podemos hacer en donde se define que hoy en día hay muchos hombres que pues simple y sencillamente no son hombres y no vamos a ahondar en ese tema
porque ya sabemos que nos metemos a una polémica y no es eso lo que estamos buscando hoy. Pero en mi concepto, lo número uno que un hombre debe de tener en cuenta es el saber, y ya lo decía nuestro amigo Carlos con anterioridad, saber escuchar, saber oír. ¿Cuántas ocasiones de nuestra vida o en cuántos momentos nosotros hemos reflexionado sobre estos 5 grandes poderes que nosotros tenemos, que podrían ser esos poderes de un superhéroe, que en muchas ocasiones damos por desaprovechados o simple y sencillamente ni siquiera les damos el valor que realmente tienen? Ahora ustedes me dirán, Jonathan, ¿y cuáles son esos poderes? Pues los 5 sentidos que nosotros tenemos. Lo acaba de mencionar muy bien Carlos. Saber escuchar, saber observar, saber olfatear, o como dicen por ahí, esa intuición, saber hablar, pero sobre todo, saber tocar. Y veamos realmente cómo es que nosotros hemos dejado, por un lado, de saber utilizar estos grandes recursos. Con el saber tocar, por ejemplo, en muchas de las ocasiones a nosotros se nos ha dicho de que nosotros no debemos de demostrar nuestros sentimientos, y eso es otro de los temas de los que vamos a hablar. Pero, por ejemplo, cómo al hombre se le ha privado el hecho, por programación, de dar una caricia, al punto en que en muchas de las ocasiones nosotros llegamos a caer en un trastorno en el que nosotros vamos a generar ese tipo de caricias única y exclusivamente cuando en algún momento vamos a tener intimidad con una dama. No hemos sabido aprender a escuchar. Por ejemplo, hay que saber. En esta vida es importante saber. Y se los voy a poner en un plano en donde muchas personas me lo van a entender mejor. En una oportunidad iba un cura camino al convento y en su camino ve que hay una dama con un hábito puesto, una monja, y entonces dice, ¿sabes qué? Le voy a dar un aventón, un ride, un jalón, como ustedes le digan en el país de donde nos están viendo, para que pueda llegar temprano al convento. Y pues para su carro y le dice, hermana, ¿quieres que te lleve? Y la hermana le da las gracias y le dice que por supuesto que sí, y se sube al carro. A la hora de que la hermana se sube al carro, sube un poco su hábito, el padre alcanza a ver sus piernas, y entonces él, de una forma muy carnal, reacciona con tocarle la pierna a la monja. A lo que la monja en automático le dice, padre, recuérdese del Salmo 129. El padre, muy apenado, le dice, sí, hija, tienes razón, disculpa. La voltea a ver con mucha pena para pedirle disculpas y ve que el hábito de la hermana está abierto de uno de los broches de la parte superior, y entonces logra ver entre su broche y ve uno de sus senos. Y entonces el padre vuelve otra vez a tocar la pierna de la monja, a lo que ella le vuelve a responder, padre, por favor, recuérdese lo que dice el Salmo 129. En esta ocasión con un poco más de autoridad en la voz. El padre se siente muy apenado y dice, hijo, de verdad tienes mucha razón, discúlpame. Él ya no quiere decirle nada, se siente muy apenado y durante lo que resta del camino se va en silencio. Llegan al convento, el padre la deja en el lugar en donde ella se tiene que bajar y le dice, hija, espero nadie se entere de esto, a lo que ella le contesta, claro que sí, padre, pero le recomiendo que vaya y lea el Salmo 129. Obviamente el padre al entrar en su camarote lo primero que hace es ir a buscar lo que decía el Salmo 129 y en este decía, más arriba encontrarás la gloria. Entonces es importante que nosotros sepamos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Nosotros no debemos de saber todo, porque no podemos ser todólogos. De hecho, la palabra de todólogo nos da a entender de que eso no existe. No podemos ser expertos en todo. Sin embargo, sí saber en cada una de las áreas en donde nosotros estamos jugando un papel importante, como pareja, como padre, como colaborador, como jefe, como dueño. En cada una de esas posiciones que nosotros tenemos, debemos de saber cuál es nuestro rol, qué es para lo que nosotros estamos en esa posición y cómo es que nosotros nos debemos desempeñar. Saber es muy importante, saber escuchar es muy importante en todo tipo de relación. El saber escuchar es muy importante. ¿Para qué? Para saber hablar. Si tú no sabes escuchar, si yo no aprendo a escuchar, no sabré qué decir y en qué momento hacerlo, que es lo más importante. En muchas ocasiones estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo que hemos escuchado varias ocasiones o en ocasiones repetitivas la frase,
no es qué dices, sino cómo lo dices. Y cuando nos dicen a nosotros, no es qué dices, sino cómo lo dices, se refiere no tanto a el tono en el que lo dijiste, sino en el momento en el que lo dijiste. Si estás en un momento de discusión y dices un comentario buscando una solución, en ese momento la persona está bloqueada y no te va a aceptar ningún tipo de raciocinio. Entonces es mejor esperar, como dicen por ahí, a que las aguas se calmen y entonces buscar el diálogo. El diálogo. Una cosa es querer discutir en medio de una riña o de una pelea, ¿verdad? Verbal, y otra muy diferente es buscar un espacio para poder platicar acerca de las situaciones que nos están aquejando, que nos están generando cierto problema. Entonces, es demasiado importante que nosotros aprendamos que tenemos que saber. Saber es lo más importante. Jonathan, ¿cómo me acuerdo siempre de que tengo que saber? Sencillo, nadie nace sabiendo. Si usted quiere saber, lo único que debe hacer es preguntar. Así de sencillo, pero ojo, no me vaya a salir con la de, pero si yo siempre le pregunto a mi esposa si está enojada, cuando está enojada. Entonces, obviamente volvemos a la misma situación de que siempre vamos a estar peleando. Saber preguntar. Por ejemplo, no le puedes preguntar a alguien, ¿estás enojada? Cuando sabes que está enojada, porque es como que si le preguntaras a alguien, ¿te mojaste cuando ves que llega estilando agua porque estaba lloviendo afuera? Es una situación de coherencia y de sentido común. Entonces, saber hacer las preguntas correctas. No estás enojada cuando sabes que estás enojada, sino ¿qué te enojó? ¿Qué te hizo enojar? Esa pregunta es muy diferente a ¿estás enojada? La primera respuesta de alguien es no, o es obvio que estoy enojada. Y cuando ya dices, ¿por qué estás enojada? Entonces, como esa no fue la primera pregunta, es que deberías saber por qué estoy enojada. Porque deberías saber que me enoja X, Y y Z. Y recuérdate, cuando una dama está enojada, no solo está histérica, también se convierte en histórica y te empieza a recordar todo lo que tú no has hecho o dejado de hacer. Entonces es muy importante saber y por eso también preguntar constantemente abre la comunicación entre las diferentes relaciones que nosotros tengamos interpersonales, no solo con nuestra pareja, en cualquier área de nuestra vida. ¿Por qué? Cuando nosotros realmente nos damos esa oportunidad de saber, entonces nosotros entendemos muchas situaciones, incluso el saber, y aquí entra algo de lo que estaban hablando, no es, sé que no es el tema, pero quiero agregar un dato importante acá con respecto a lo que estaba mencionando nuestra amiga María con anterioridad sobre el término de los micromachismos, ¿no? Es importante saber que el micromachismo, para empezar, es una técnica que se empieza a conocer a través de Luis Bonino Méndez en el año 1991. Pero lo que es importante saber es que el micromachismo es todas esas prácticas que nosotros de niños vimos en casa y que hoy consideramos que son normales y que no pasa nada que las repitamos. Como por ejemplo, levantarle la voz a nuestra esposa, decirle a nuestra esposa palabras subidas de tono en frente de nuestros hijos, incluso en ocasiones discutir en frente de nuestros hijos y todo este tipo de situaciones en las que nosotros nos faltamos el respeto. Ojo, nos faltamos el respeto porque son situaciones aprendidas en casa. Esto no implica que solo sea para los hombres, a veces también es para las mujeres. Cuando nosotros sabemos, en realidad, llegamos a comprender o a entender una situación que nos genera lo que es mi segunda S, que es la seguridad. Y la seguridad no te la va a dar nada más, ni vamos a entrar en tanto detalle que en tres conceptos que son bien básicos. Para que un hombre tenga seguridad, debe saber quién es, de dónde viene y qué hace bien. Simple. ¿Quién es? ¿De dónde viene y qué hace bien? Hoy por hoy yo lo veo con muchas personas acá en Estados Unidos. Cuando yo les digo, ok, preséntense, digan su nombre, de dónde son originarios, en dónde están viviendo y a qué se dedican. La primera vez que hacen el ejercicio, hombres o mujeres, porque les pasa a ambos, para empezar, su voz es temblorosa. En muchas de las ocasiones no se escucha lo que dicen. Dos, se hacen bolas con las instrucciones o se confunden con las instrucciones. Algunos me dicen primero de dónde son, otros dónde viven. Algunos se les olvida incluso decir de dónde vienen.
Y eso es muy importante para tener seguridad. Cuando yo digo, yo soy Jonathan Lara, un coach empresarial o de vida, originario de Guatemala, pero radico en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y me dedico a el coaching de negocios, yo estoy generando seguridad. Nadie va a dudar que soy coach, nadie va a dudar que vivo en Los Ángeles y nadie va a dudar que soy originario de Guatemala. ¿Por qué? Por la seguridad con la que yo lo estoy diciendo. Y esa seguridad me lo da el saber que yo sí tengo estas características bien cimentadas y que estoy claro de ellas. Lo mismo pasa con cualquier hombre. Es importante que sepamos de dónde somos. Eso es lo más importante, de dónde venimos. Y sobre todo, ¿qué es lo que yo sé hacer? Ese es el gran problema que tenemos todos los hispanos acá en Estados Unidos. Cuando nosotros venimos acá nos hacen creer que nuestro título no vale, que si no hablamos inglés, pues ya valimos madre, que si nosotros no nos sabemos expresar en las diferentes situaciones que nosotros tenemos que buscar un intermediario, que alguien tiene que llegar a auxiliarnos. Y entonces estamos todo el tiempo dependiendo de, y el depender de alguien nos convierte en inseguros. Pero si yo sé quién soy, de dónde vengo y qué sé hacer, esa seguridad no me la quita nadie. Y eso es, como dice el gabacho, that's it. Esto me lleva a mi tercera S, el que yo sepa, ¿verdad? Primero que yo aprenda a saber escuchar, a saber comunicarme, a saber observar, a saber identificar las oportunidades que tengo, me va a generar esa seguridad con la que yo me voy a ir comportando e interrelacionando con las diferentes personas. Y esto me lleva a generar mi tercera S, que es la sinergia. ¿La sinergia de qué? Para no entrar en tanto detalle de lo que se dice de la sinergia, a mí me gusta usar un concepto muy básico, que es, las sinergias son todas esas actividades que yo logro, escuche bien la palabra, logro generar en conjunto. La sinergia que yo voy a tener de lo que yo hago, de lo que a mí me toca en actividad dentro de mi trabajo con lo que hacen los demás, de lo que yo hago y de lo que a mí me toca en actividad en mi casa, no mi responsabilidad y mi obligación, las actividades que a mí me tocan en mi casa para poder compartir con mi esposa, para poder compartir con mis hijos. Encontrar esa sinergia son esas actividades en conjunto que yo puedo hacer. Porque acá, cuando nosotros hablamos de sinergia, está el otro lado, la soledad. Y en muchas de las ocasiones nosotros nos frustramos como hombres cuando llegamos a un punto en el que nos toca que ser personas que se presentan como fulanito de tal. Oh, ¿y tienes hijos? Sí. ¿Y cómo están? Con su mamá, porque soy divorciado. Y entonces esa soledad pesa tanto porque no aprendimos a estar con nosotros mismos. Y el no aprender a estar con nosotros mismos, el no saber lidiar con mi yo, me hace en muchas ocasiones no encontrar esa sinergia para poder conectar con los demás, ver las capacidades y el valor que tienen otros y poder exponenciarlo para que nosotros en conjunto podamos optimizar ese recurso de capacidad, tanto de esta persona como la mía, en conjunto. Y acá en la sinergia, quisiera resaltar una frase que decía la Madre Teresa de Calcuta, en donde ella decía, para lo que yo soy experta, otros deben aprender. Y para lo que yo soy inexperta, otros me pueden enseñar. Pero juntos podemos hacer que el trabajo cada vez sea más grande. Entonces, es importante tomar en cuenta que para hacer sinergia, para poder buscar el elaborar estas actividades en conjunto, antes debo de estar bien seguro de quién soy, porque si no, yo no voy a poder generar sinergia, simple y sencillamente porque pienso que porque la persona que llegó es más joven, me puede mover la silla y me va a quitar el trabajo, que porque mi esposa todavía se ve muy atractiva y muy bonita, entonces alguien me la puede quitar en la calle, que porque mis hijos salen mucho a parrandear, entonces no pueden ser mis mejores amigos o no pueden ser mis amigos. Y ahí entra el concepto de que yo en mi posición de papá soy papá, no debo de buscar ser el mejor amigo de mis hijos. Y eso ya es un tema diferente, ¿no? Como dicen por ahí, eso es otro tema y otra capacitación. Pero sinceramente, esta sinergia de buscar esas actividades en conjunto me las da la base o partiendo desde la base de tener una seguridad personal de quién soy, de dónde vengo y qué sé hacer. Y entonces ahí
yo ya encuentro ese poder del yo soy. Y yo soy, yo tengo, yo doy y yo puedo. Y eso me permite generar esta sinergia con otras personas para poder trabajar en conjunto con ellas. ¿Por qué? Porque de esta sinergia en conjunto es en donde yo elaboro mis recursos, es en donde yo genero. Y esas generaciones que yo puedo realizar me llevan a mi cuarta S, que es el sostén. Ojo, por programación, de donde usted quiera, por programación de la casa, por programación de la iglesia, por programación de donde sea, de donde venga, nos han hecho creer que el hombre es el que tiene que trabajar y llevar el dinero a su casa y que la mujer inteligente edifica el matrimonio sabiendo administrar lo que le dan. Y entonces limitan la capacidad de las mujeres para poder también generar y limitan en cierto punto la capacidad del hombre para poder apoyar con varias actividades del hogar a sus esposas. Y entonces tenemos lo que vemos hoy en día, que si un hombre le cuenta a uno de sus amigos que él ayuda a cocinar, que él ayuda a lavar, que él ayuda a planchar, que él ayuda a hacer los quehaceres de la casa, lo tratan de mandilón. Y si usted no sabe qué es un mandilón, es uno de estos muchachos a los que, entre comillas, su mujer lo manda, ¿verdad? Pero nosotros, como el sostén de la casa, nosotros podemos generar una estructura en donde, número uno, nosotros seamos esa cabeza de hogar que nadie nos va a quitar de ahí, claro, pero que también podamos valorar las condiciones, aptitudes, capacidades y destrezas que tiene nuestra esposa. Porque imagínese usted, se casó con una mujer hermosa, muy poderosa, con una capacidad increíble, que era la asistente ejecutiva de una gran marca transnacional, y usted la quiere llevar a una casa que esté ahí encerrada cuidando a los niños y haciendo el quehacer, es como matarla. Ya lo dijeron los Tigres del Norte, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, porque cambió completamente su vida. Si a usted, a la hora de firmar su contrato de matrimonio, le dijeran, van a firmar este contrato y van a ser felices los primeros 5 años, cuando nazcan sus hijos, usted se va a tener que quedar en la casa, no va a poder salir, va a tener que hacer todos los quehaceres y se va a quedar ahí mientras su esposo, a como pueda, consigue el dinero para que ustedes puedan vivir de forma limitada y siempre en escasez y siempre saliendo a fin de mes y buscando cómo le prestan al compadre, al tío, al hermano, al amigo para poder salir con todas sus situaciones. Y a los 20 años de estar casados, ustedes ya no van a querer dormir juntos en la misma cama y van a tener cuartos separados y entonces los van a dejar que sus hijos se vayan a su casa viendo ese ejemplo. Por favor, firmen aquí, nadie se casa. Nadie se casaría. Y hay que entender que como sostén del hogar, y teniendo en cuenta desde dónde venimos, primera S, saber, segunda S, esa seguridad, la tercera S, la sinergia, y entonces esta cuarta S del sostén. ¿Por qué? Señores, muchos nos estamos quejando hoy en día de que las mujeres se están rebelando y que las mujeres están tomando roles de los hombres y que las mujeres ya no respetan a los hombres y todo, pero seamos sinceros en algo. De cierta manera, nosotros tuvimos la situación de que esto empezara a darse así. ¿Por qué? Porque en algún momento a un hombre se le olvidaron los huevos, la leche, el pan, echarle gas al carro, o sea, se le olvidó algo. Entonces, ¿qué pasa? La señora dice, no tiene la capacidad de hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, ella tiene que salir por los huevos, por el pan, por la leche, por irle a echar gasolina al carro. Y entonces, obviamente, toma el rol de hacer lo que a usted le tocaba. Y esto me lleva a mi quinta S. Usted como hombre puede sumar en la sociedad, en la vida, en su familia y en el lugar de trabajo en el que usted está, o puede sustraer. Y sustraer es un sinónimo de restar. Cualquiera de las dos. Usted se puede convertir en ese combustible de motor de avión a todo lo que da, o puede ser el ancla que permanezca en muelle y que no deje salir adelante ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus colaboradores, ni tampoco su empresa, su propia empresa. Entonces, dígame usted, ¿tienen razón las féminas, las damas, de haberse volcado y decir, hoy en día tengo que salir yo porque este que tengo en la casa no me está respondiendo? ¿O fue culpa de algunos que dejaron que eso pasara? Porque esto empezó desde el momento en el que nosotros creímos en algún punto que ellas no tenían la capacidad. Al final del día hay que darles ese valor y darles esa opción porque también tienen mucha capacidad.
Y volvemos a la tercera S, a la sinergia. Es mejor buscar las actividades en conjunto que puedan sumar y salir adelante que estarlas limitando y siempre estar peleando porque no las dejamos ser ni hacer. Así de sencillo. Entonces, en resumen, para mí, las 5 S, saber. Usted póngale el resto de lo que usted quiera saber. Luego, la seguridad. La seguridad, recuérdese que se la va a dar quién es, de dónde viene y qué hace. Si usted no sabe qué es lo que hace bien, ya tiene un problema. Luego, la sinergia. Y esa sinergia se la va a dar el encontrar cómo usted puede mezclar sus actividades con las de los demás o con las de su esposa para poder salir adelante. Recuérdese que usted es el sostén del hogar hasta el punto en el que usted no lo pueda hacer y su esposa tenga que salir al rescate. Y 5, usted como hombre puede sumar en el lugar en donde usted está, pero también puede sustraer, así que tenga mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias, Jonathan. Cuando tú me diste el título de la conferencia, yo me puse a lucubrar. ¿Qué será esta S? Yo saqué mis S, pero me encanta saber seguridad, sinergia, sostén, sumar o sustraer. Está espectacular. Gracias, gracias, Jonathan, de verdad. Me encantó de la manera. Yo creo que nosotros tuvimos problemas técnicos cuando el Speak and Challenge, de verdad, porque de verdad que muchas gracias por estar aquí. En lo poco que yo te había escuchado, yo dije, este tiene que darnos más. Hay como mucho, tiene que darnos. De verdad que te agradezco muchísimo. Sé que eres de Guatemala y te encuentras en California. Pero por ahora voy a leer todo lo que está en el chat para que después le demos la bienvenida a Iván Sandoval, que está en México y que él va a hablar de la masculinidad y el arte. Entonces, vamos a ver lo que está en el chat. No es que te voltee la cara, lo que pasa es que estoy leyendo, yo a veces leo así con el ojito, como dicen en México, con un ojo al gacho, ¿cómo dicen? Al garabato, ¿cómo es? Ustedes tienen en México, la gente de México tiene, o los de Guatemala, no sé, un refrán. Un ojo al gato y otro al garabato. Un ojo al gato y el otro al garabato, exactamente. Bueno, vamos a ver, aquí están, vamos a subir y ver todos los comentarios que tengo con las chicas. Es que todo el mundo ha escrito. Y mira, trajiste el tema del micro... Ya va, un momentico, del micromachismo, porque eso me lo escribió una coach que pertenece al executive team de mis eventos online y de verdad que me encantó. Oye, no puedo, sí, ya encontré. Ok. Excelente ponencia de Zuli. Ya va. Diyana, Yelix Elena, buena, ya va, ya la encontré. Ok, empezamos aquí. Bienvenido, querido Diyana. Bienvenido, querido, mi amigo querido Jonathan Lara. Un gusto verte y aportarás un gran valor. Yo sé que sí. Beatriz Hilbert. Hola, Jonathan. Maravillosa juventud. Poderosa presentación. Bendiciones. Ariel Malagón. Saludos, bro. ¿Alguien te saludó? Bien chévere. Saludos, Ariel. Beatriz. Muy didáctico lo de las 5S, sí, verdaderamente. Su librito. Qué hombre tan inteligente. ¿Por dónde andabas, Jonathan? No, es que Jonathan está en California, mi amor. Ya tú te vas a poner ahora en contacto con toda esta gente de mis eventos online, porque es interesante tener esta familia y nutrirnos de ti, Jonathan, y tú de todas las que estamos en esta gran familia. Odalis Vázquez. ¡Wow! ¡Excelente! Bueno, Jonathan, tú sabes que en mis eventos online, hace mucho tiempo se decía otra vez Odalis, excelente. Hay una cómica mexicana que dice excelente, así como entre árabe. Entonces, a todo el que es nuevo tiene que repetir. Repíteme. Excelente. Excelente. Perfecto. Bueno, ahí te lo han escrito como 3 veces ya. Diyana, mi querido Jonathan, con tus 5S me dejaste sin palabras.
a mí y estoy segura que a los demás también, sí, es verdad, Villana. Excelente, Jonathan, me encanta tu actualización, su librito. Ella está en Chile, ella es una diosa, ella es una mujer que sabe y está, bueno, Dolly Odalis te escribió excelente. Ahora sí, Beatriz. Interesante, estamos revisando lo que pasó en los 50, donde Simone de Beauvoir, espero que lo haya dicho bien, que habló de la mujer. Ahora la pregunta es, ¿qué es ese hombre? Déjame ver. ¿Qué es ese hombre? Hay una revisión total de valores para construir un nuevo ser humano, redefinir qué es ser hombre backlash mujer. Muy bien, Beatriz. Yelix Elena está en Trinidad y Tobago. Una conferencia refrescante y actualizada. Gracias, Jonathan Lara. Hugo Juárez, excelente tema, las 5 S. Un abrazo desde Guatemala, Jonathan. O sea, mira, te tenemos desde Guatemala. Bueno, Jonathan, la gente está fascinada con tu presentación. Yo te quiero dar las gracias, gracias por decirme sí y por estar aquí presente y por tu tiempo. Y ahora voy a traer a Iván, le voy a prender la cámara para que venga, para que se saluden y tengas tú la frase final de cierre de tu presentación, ¿ok? Iván Sandoval. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola María, muy buenas noches. Aquí estoy muy feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación a este Congreso de Hombres con Valor 2022. Saludos hasta Carolina del Norte. Yo estoy aquí en Ciudad de México. Soy mexicano, orgullosamente mexicano. Soy del norte, soy coahuilense de corazón, pero radico actualmente en Ciudad de México. Y bueno, les doy la palabra a Jonathan para que termine su Sí, para que frase él y luego ya termine. me Bueno, voy yo ya sé, conmigo de él medio. tomó, mira, tomó nota de lo que tú dijiste, Jonathan. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y qué es lo mejor que haces. Me encantó, la lección fue aprendida, Jonathan. Entonces, Jonathan, tu frase de cierre y de nuevo te digo gracias, gracias y ya eres parte de la familia de mis eventos online. ¿Con qué quieres cerrar tu presentación? Muchas gracias, María. Voy a aprovechar y más que una frase, quiero contarles una breve historia. En una oportunidad le preguntaron a una antropóloga cuál era el elemento que marcaba realmente una superación en la sociedad humana. Y todos esperaban que dijeran el fuego, las lanzas, las ollas de arcilla, las ollas de barro, la rueda. Y ella dijo, el fémur. Todos se quedaron asombrados y dijeron, ¿el fémur? ¿Cómo el fémur? Y claro, siempre hay una persona que se sale del parámetro y le dijo, disculpe señora, pero yo necesito saber por qué un fémur. Y entonces ella le dijo, el momento en el que alguien se dio cuenta que un hueso se podía sanar, quiere decir que estuvo ahí para cuidar. En ese momento la sociedad humana tuvo un gran cambio. Cuando nosotros nos damos cuenta que estar ahí para ayudar a otro a sanar es cuando realmente estamos cumpliendo con nuestro objetivo como humanos. Y esto aplica para hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias. Oye, qué interesante. Gracias, Jonathan, me encantó. Ahora te vas para backstage y vamos a recibir a Iván para con su conferencia. Gracias, Jonathan. Bueno, mi amigo Iván, ¿estás tú solo para verte? Sí, perfecto. Iván, a la cuenta de 3, sonríes por 3 segundos y te vamos a tomar una foto para que quede el récord. Y vamos a hacer tu conferencia que se llama Masculinidad y el Arte. Entonces, a la cuenta de 3, además, cuando me vuelvas a ver, ya sabes que te quedan entre 3 y 5 minutos para cerrar. ¿Ok? Sí. 1, 2 y 3. Perfecto, mi amor. Entonces me voy y te dejo en tu conferencia. Gracias por venir y decirme sí aquí a mis eventos online. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y nos están viendo. Ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos estén viendo. Mi nombre es Iván Sandoval. Me voy a presentar muy brevemente. Soy un actor que canta y baila.
y además es arteterapeuta Gestalt. Sí, yo voy a hablar sobre la masculinidad y el arte. Ya varios compañeros dentro de esta gran conferencia han hablado sobre los micromachismos. Pues obviamente los micromachismos existen en el arte teatral y más en los actores y también en las actrices. Porque recordemos que los micromachismos son tanto estereotipos y falsas creencias que están establecidos desde los años 50 o todavía más hacia atrás, inculcados a hombres y mujeres y que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces puede ser que seas hombre, puede ser que seas mujer, pero todo mundo y todos, o la mayoría, tenemos implementados esos micromachismos que hay que revisar. Y bueno, a mí me tocará hacerlo desde el arte. Por eso yo voy a hablar sobre la masculinidad y el arte. Bueno, yo antes de hablar sobre micromachismo y sobre patriarcado y sobre esos micromachismos violentos, voy a empezar hablar desde el arte, desde cómo yo lo estoy viviendo y cómo yo lo estoy viendo. Y luego ya me voy a la parte teórica práctica, ¿vale? Entonces, comencemos de una vez. Yo soy maestro de voz y dentro de mis enseñanzas con las voces, hay hombres que se les dijo que hablaran como hombres. O por ejemplo, a mí de niño en el norte, mis tíos me decían, hable como hombre. Entonces yo era como o a un niño que le dices que hable como hombre, es como de, ¿cómo que hable como hombre? Si soy un niño, soy un hombre. Por lo tanto, estoy hablando como hombre, ¿no? Entonces, al principio, cuando mis tíos o los norteños de mi ciudad natal, que es el norte de Coahuila, que yo en ese momento yo no sabía que tenía mucho micromachismo, que me dicen, hable como hombre. Pues yo cuando escuchaba ese término de hable como hombre, yo lo que escuchaba, porque la voz es 100% escucha, pues era una voz gruesa, oscura, agresiva, directa, que yo adopté porque la voz se trabaja desde la escucha y uno va escuchando, va aprendiendo y va hablando. Entonces llegó un momento de mi vida en donde cuando llego a Ciudad de México, de repente me dicen, oye, es que tú hablas muy enojado, o es que tú hablas como que muy agresivo, es que hablas como muy violento. Pero lo que nadie sabe es que yo soy un amor, soy muy sentimental, soy muy sensible, entonces para mí era como frustrante que me dijeran que yo era agresivo, porque pues yo no soy agresivo, o sea, mi voz como norteño, entre comillas, en ese momento de mi vida, pues sí era muy oscura, muy agresiva, de, pues, bueno, ¿qué quieren? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Sandoval y yo les voy a hablar sobre la masculinidad y el arte. ¿Cómo la ven? ¿No? Entonces, yo hablaba más o menos así. Ahorita lo estoy exagerando, pero todavía puedo caer más en la exageración. Entonces, de repente me veían como prepotente o me decían de esas maneras de que, oye, es que eres muy agresivo, es que eres muy prepotente. Y yo lloraba en el fondo y yo estaba así, de que no, de que yo no soy así, ¿no? Entonces, o sea, mi voz suena así, pero yo no soy así. Entonces, un día, justo mis maestros de voz me dijeron, bueno, o sea, ¿qué patrones vocales eh, escuchaste de pequeño? Entonces yo decía, bueno, claro, o sea, viví en el norte de México, que están los sombrerudos, que hablan con voces muy graves y muy agresivas, que muchas veces se confunde la masculinidad con el poder, con la fuerza, con la agresión, con el ser superior a alguien. Ahí estaríamos hablando de un sistema patriarcal, que en este caso un sistema patriarcal es aquel que es gobernado por hombres, pero que justo es a través del poder yo muestro que soy superior a ti y sobre todo en este micromachismo es el hombre superior a la mujer y la mujer está por debajo, o el hombre en su rol de poder está por encima de otro hombre. Entonces, obviamente, entre más en el norte, entre más grave, agresivo y fuerte hablaras, pues eras más masculino que el otro hombre. Entonces, pues para mí como niño era muy difícil de entender. Entonces ya cuando yo revisé desde mi voz, desde mi historial de voz, mi contexto social y cómo estos introyectos se fueron construyendo en mi manera de hablar, en mi voz, fue cuando yo me detuve y dije, bueno, o sea,
esta no es mi voz, es una máscara, es un constructo social. Y justo un maestro de voz toca estos temas que muchas veces se piensa que un maestro de voz justo habla la proyección vocal, la sonoridad, la dicción, el volumen, el aire, y no, también es revisar cuál es tu verdadera voz, cuál es la esencia de tu voz, cuál es tu voz auténtica. Entonces para mí fue quitarme esa máscara que fue muy dolorosa y fue triste descubrir que sí vivía en un sistema patriarcal machista y del cual pues yo decía pues que esa no era mi voz. Entonces ahora, a partir de ahora, esta voz que ustedes están escuchando, esta voz es la de Iván Sandoval, que tal vez ya no me escucho tan agresivo, tal vez ya no me escucho tan violento, pero sí me escucho arraigado, seguro, firme, un ser sensible que se puede emocionar y que no tiene nada de malo ser emocional porque además soy actor. Por supuesto que vivo de mis emociones y las disfruto a cada momento y no me da pena mostrar mis emociones, llámese alegría, felicidad, amor, enojo, rabia, nostalgia, sentimiento, porque eso me hace ser humano. Y también me hace acceder a mis emociones que como actor es, pues me hace ser mejor actor. Porque también dentro, ahorita estoy tocando un poquito mi contexto como maestro de voz, que también muchas veces dentro de mi docencia como maestro de voz, me he encontrado a hombres que les cuesta trabajo llegar a los agudos, pero no porque su capacidad vocal no pueda llegar a los agudos, sino porque están tan marcados de no, mi voz no puede sonar aguda porque pierdo masculinidad, pierdo virilidad, pierdo fuerza. Pero lo que están haciendo es coartar su talento porque su agilidad vocal y sus características musicales que la voz tiene, la están coartando por un pensamiento estereotipado que alguien más les dijo y que esos pensamientos vienen desde los 50 y que ahorita en el siglo XX, ahorita en el 2022, pues ya no funciona. Punto. Entonces, o sea, cómo hasta en el área artística, hablando de los hombres, de la masculinidad, afecta en tu talento y en tu desarrollo vocal. Y, por ejemplo, hay veces en que de esos constructos sociales he tenido alumnos que de repente saco como el tema de referencia, no porque me burle, claro, sino como un poco como esta voz de, pues bueno, miren, mi nombre es Marco Antonio y pues yo estoy aquí hablando con esta voz y bueno, pues yo estoy, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Sandoval. Entonces como que todo está aquí reprimido, todo está reprimido, todo está tenso, pero esta postura me hace sentirme hombre poderoso y si fumo, mucho mejor, me da una masculinidad. Pero lo único que están haciendo, uno, es tensar su voz, dos, coartar su expresividad y tres, no permitir que el sonido y el volumen salga y que uno esté, ¿qué me dijiste? Entonces, desgraciadamente también la masculinidad está afectando en el arte teatral o en el arte escénico esos micromachismos que están muchas veces impuestos en hombres y también en mujeres. O por ejemplo, en el caso de mujeres he tenido voces de mujeres que les cuesta trabajo llegar a sus graves porque piensan que hablan como hombres. Pero yo en mi docencia es como de no, o sea, tu voz tiene un registro, tiene tonalidades que también tiene graves y el hecho de que tu voz se escuche empoderada, con fuerza, arraigada y con un cuerpo sonoro no significa que seas hombre. Es más bien es explorar toda la potencialidad que tu voz tiene, que no solamente llegas a tonos agudos, también llegas a tonos graves desde tu tesitura y desde tu alcance y desde tu rango vocal. Entonces ha sido toda una desconstrucción ideológica y social para entonces sí poder trabajar las voces de mis alumnos. Eso en cuestión vocal y hay muchos temas, pero no me quiero alargar porque quiero tocar otros temas. Y luego, por ejemplo, ahora continuamos con la parte de la actuación, porque también soy maestro de actuación y también soy actor.
muchas veces, voy a empezar como con la parte actoral, que muchas veces muchos actores, y me incluyo, estamos cansados de las viejas narrativas que de repente a mí me dicen, por qué te vemos más en teatro y por qué te vemos menos en televisión? No es que yo no quiera hacer televisión, sino más bien es que las narrativas o las historias que se están contando a mí no me representan como hombre. ¿Por qué? Porque si me ven a mí físicamente, me dicen, bueno, vas a ser el hombre machista, o vas a ser el hombre el loquito, o vas a ser el macho violador. Y yo, ¿para qué quiero representar ese tipo de rol en una televisión? O sea, ¿yo para qué quiero representar esos roles? Y curiosamente, las dramaturgias se basan mucho en los años 50, que es el poder que tiene el hombre sobre el otro hombre o sobre la mujer, y que se siguen repitiendo en las narrativas que vemos en la televisión. Entonces es por eso que muchas veces yo no casteo para cine o para televisión, porque simplemente las narrativas a mí no me llaman la atención. Entonces yo mejor prefiero hacer mis propias narrativas y empezar a tocar puertas y ver si alguien me produce, si me está escuchando algún productor. Tengo muy buenas narrativas en donde se tocan otros temas masculinos, otros temas de lo que sí es ser hombre, o de temas que ya no, que ya no están en los años 50, sino que están en las nuevas masculinidades. Bueno, entonces, ahora que ya hablé un poquito sobre el arte, a mí dentro del arte y sus beneficios, ahorita estoy tocando sutilmente como temas del patriarcado, que ahorita voy a profundizar un poco. A mí el arte me ha enseñado mucho a tener respeto tanto por la mujer como por el hombre y conmigo mismo. Por ejemplo, muchas veces en el teatro se trabaja en equipo y muchas veces como actores, como artistas escénicos, nos cuestionamos sobre el poder que tiene un director en el momento de tomar decisiones, que muchas veces, porque es un director reconocido o porque tiene cierta edad avanzada, se le tiene que tener un respeto y por lo tanto uno empieza a adoptar ciertas ideologías que terminan siendo ideologías machistas, como y querer imponer la idea y de no querer escuchar, y muchas veces la manera de imponer la idea es agresiva, y que muchas veces como artistas escénicos uno se termina acostumbrando a ese tipo de agresiones, ya sea verbales, o ya sea agresiones de actitud, o ya sea como de callar a un hombre o una mujer, como si para él eso fuera normal, y eso es violencia, y si lo hace una mujer es violencia de género, y que muchas veces en un principio cuando estamos haciendo una actuación pensamos que eso es normal, y no, no es normal, eso es violencia, violencia de género, y hay que terminar con ello, y más en las artes escénicas. O que muchas veces los mismos directores se han aprovechado de su rol de dirección, tanto para proponer ciertas escenas que no tienen nada que ver con el contexto, pero que hay que obedecer, ¿no? Entonces, como que muchas veces yo entiendo a muchas compañeras de actuación que se cansan de estos roles machistas, que denuncian y que están en las escuelas de teatro ahí colgando a estos personajes, a estos profesores, denunciándolos. Y yo es algo que aplaudo porque también ya basta de la violencia de género. Y aquí empieza un poco la empatía de un actor hacia una actriz. Que muchas veces también como hombres hay que ser solidarios, hay que ser empáticos y sí cuestionarnos sobre los privilegios que muchas veces tenemos. Y bueno, pero también hay una parte biopositiva, no todo es negativo, como la biopositiva de la parte de la escucha, de si una compañera tiene una idea creativa muy buena, bienvenida sea porque su idea fue mejor que la mía y eso es en beneficio de la puesta en escena. O si una mujer hizo un diseño de iluminación, ponerla en los créditos por su diseño de iluminación. Y tal vez a mí, como actor, pues porque yo me tocó actuar, pero yo no tengo por qué abarcar todos los créditos. O por ejemplo, si yo tengo una novia y ya no quiero tener esa relación, bueno, pues ser empático y decirle, mira, ¿sabes qué? Creo que nuestra relación va mal, y tener las cosas en claro y decirle como el por qué ya no la relación continúa, pero no hacer el ghost link,
no lo estoy pronunciando bien, pero es Gosling, que ahorita María me ayudará a pronunciarlo bien. eh, Ghostline, una cosa así. Gosling o Ghostline. Ahorita lo pronuncio bien, no se preocupe. Pero bueno, esto consiste en donde no nos hacemos responsables afectivamente, donde no tenemos responsabilidad afectiva y nos aislamos a manera que la otra persona piense que es la culpable o el culpable y son extractos micromachistas. Pero bueno, dentro de lo biopositivo, estamos hablando de cosas biopositivas. Son estas situaciones en donde está la escucha activa, en donde está la aceptación, en donde puedo ser empático con la mujer, en donde también muchas veces, para quitar el micromachismo, si otro hombre es más sensible que yo, que bueno, es una bendición que esté arraigado y conectado con sus emociones y que las pueda expresar, y eso no lo hace más débil que yo, sino más bien es algo grato de admirar y decir, wow, o sea, yo quiero ser tan sensible como él, que tenga la capacidad histriónica de crear desde mi arte, que puede ser cantar, puede ser actuar, puede ser bailar, y expresar la vitalidad y la vida sin tener que reprimir, sin tener que carcomer o sin tener que, ay, hay una palabra, castrar, o sin tener que castrar la emoción. Por ejemplo, y desapareció María, yo no. No, Porque, todavía tienes bueno, hasta 3 minutos. Sigue, mi amor, bueno, sigue. sí, por ejemplo, muchas veces hablando de la castración emocional, a mí, como un hombre sensible, me ayuda mucho en la actualidad porque puedo llegar a emociones muy profundas y que muchas veces a mí como hombre me han cuestionado mi sexualidad porque soy muy sensible. Actores ya con nuevas ideologías no cuestionan nada porque es como que lo admiran, dicen, wow, es que quisiera ser como tú, quisiera ser tan sensible como tú de poder llegar a esas emocionalidades, que luego ellos por tener esta coraza solamente accionan pero no sienten, o son inteligentes pero no conectan. Y en mi caso, pues bueno, yo soy muy emocional, soy muy sensible, mi cerebro es más emocional más que mental y de acción, mi cerebro es más emocional y yo accedo a mis emociones muy rápidamente, así como río, me enojo, lloro, me alegro, y que eso escénicamente pues me va muy bien, obviamente, pero cuando estoy en un contexto que no es actoral y que de repente me muestro vulnerable, me muestro débil, o me muestro cariñoso, me muestro educado, se cuestiona muchas veces mi sexualidad, así como diciendo, ay, es que no eres agresivo, o ay, es que no eres frío, ay, es que no eres violento, o ay, es que no eres tan masculino como el resto. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué es la masculinidad entonces? O sea, si tú estás acostumbrado a que te maltraten, a que te humillen, a que te griten, pues bueno, esa es tu ideología y espero que te vaya muy bien en tu vida, pero yo no comparto esa ideología y menos en el mundo del arte. Yo comparto más mi parte masculina, pero en contacto con mis emociones, en contacto con la empatía, en contacto a mostrarme como soy, como estoy, con lo que tengo, como soy, con empatía y a comunicarlo con el otro, como esté y donde esté. Y el hecho de que sea solidario, o el hecho de que sea atento, el hecho de que sea educado, porque a mí mi madre me dio muy buena educación, no significa que sea menos masculino o menos hombre que otros hombres. Y bueno, creo que se me está acabando el tiempo. Sí. Eh, entonces, bueno, hasta aquí dejaré mi ponencia, pero bueno, dejaré mis redes sociales por si me quieren seguir o por si quieren seguir dialogando conmigo o si hay otro Zoom al que me quieren invitar. Yo encantado. Iba a hablar de muchas cosas, pero bueno, 20 minutos se fue corto. Mis redes sociales, estoy en Instagram como @Luis Iván Sandoval Sena, Instagram @Luis Iván Sandoval Sena, y también estoy en Instagram como Arteterapeuta Gestalt 22. Arteterapeuta Gestalt 22. Y bueno, mi nombre es Iván Sandoval y bueno, muchas gracias María Ramírez, muchas gracias a este congreso tan maravilloso que es Hombre con Valores y bueno, hasta Gracias. aquí me quedo. Gracias, Iván. Mira,
qué bonito cuando yo te escucho, yo digo, son seres humanos. Fíjate que al principio el filósofo especialista en inteligencia emocional lo dijo, los hombres tienen que sacar su sensibilidad. Ya estamos en esta época donde se vale ser sensible, se vale llorar, se vale emocionar, se vale, y más cuando tú estás en algo tan espectacular como es el arte. Como es el arte. Para mí, yo creo que la vida es un arte. El Claro. arte de vivir es eso. Y el arte de hablar y la belleza de la voz. Mira, nos trajiste por un paseo, te agradezco que nos traiga tu parte personal, tu historia de vida, un pedacito de ella, que pudimos ser parte de eso, porque eso te hace un hombre auténtico, un hombre sensible. Fíjate tú que en la radio, en los podcasts, en los clubcasts, ahora en todo lo que es el audio social, ya no se necesita esas voces impostadas de los locutores o esas voces impostadas de las locutoras. No, la gente está pidiendo autenticidad, el ser orgánico, el que te sale, como lo dijiste tú, de tu esencia, de tu emoción, de tus sensaciones de la vida. Gracias, Iván, por traerlo. Los que los quieran, de verdad, un muchacho muy, pero muy preparado. Claro que te vamos a traer de nuevo. Quiero que después nos traigas un Zoom sobre la terapia, lo que tú haces con eso, porque me encanta. Y ahora vamos a leerte rapidito para después traer a nuestro amigo Oscar Valdés. Fíjate tú, Oscar Valdés, hermano del Loco Valdés, para que tú veas que la arte, y eso que a Oscar le tocaba el viernes, mira lo que hace Dios, la universo, la sincronicidad. Tú abriste para el arte, y este Oscar Valdés es, bueno, es un arte personificado. Ya te voy a decir, mira, Aminta, excelente escuchar a Iván. Saludos desde Guatemala. No es que te estoy volteando la cara, que estoy leyendo la otra computadora, mi amor. Escuchar Chuy, por supuesto. Saludos a Iván. Es un placer tenerte en esta gran familia. Saludos. Beatriz Hilbert. Gracias, Iván, por compartir tu experiencia de niño, voz adquirida y cómo te encuentras en tu verdadera esencia. Sí, de verdad que te damos las gracias por eso. Me encanta cuando la gente trae sus historias y son de verdad. Diana Lukovac, muy impactante tu conferencia. Entonces, déjame ver, esto se me subió, ya va. Esto del Facebook, yo te voy a decir, a veces me deja mal, pero déjame ver, y te escribió Odalis de Venezuela, excelente, porque tú sabes que hay una cómica en México que dice excelente, así como si fuera judío, ¿no? Entonces aquí tenemos eso, cuando las cosas son perfectas, excelente, escribimos excelente. Ay, Y qué por padre. lo demás, sí, déjame ver, es que esto del Facebook en la computadora para mí es, te voy a decir, es un nightmare, como una pesadilla. Pero bueno, después te paso todas las. Jonathan Lara te escribió: saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer de participar con ustedes. Gracias, Jonathan. Gracias. Bueno, mi amigo Iván, ahora voy a traerte a Oscar Valdés para que se conozcan, se saluden y piensen una frase. ¿Cómo quieres tú cerrar? Una frase cortita. ¿Cómo quieres cerrar tu conferencia? Ya ven, traemos a Oscar para que lo saludes y entonces cierra. Mi amigo Oscar, puedes venir a la sala. Gracias, Jonathan. Marcos, ¿me le abres a Oscar Valdés? ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Oscar, bien, qué chévere. Aquí lo tenemos ya de Navidad, nuestro amigo Oscar Valdés. No te escucho, Oscar. No te escucho y te veo. No te escucho. Ya va, déjame abrirle el micrófono. Ya está. Ok. Ya está abierto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, de verdad me da mucho gusto estar con ustedes.
y saber que contamos con gente tan bonita que hoy estuvo de verdad impactante. Me dejan un gran compromiso para mí. Gracias, gracias, gracias. Iván, te presento a Oscar. Y ahora, ¿con qué frase tú quieres cerrar? Bueno, yo con la frase que cierro es que no tenemos que castrar nuestra emocionalidad, sino más bien hay que darle luz a nuestra emocionalidad desde nuestro ser auténtico y que seamos auténticos como cuando éramos niños pequeños y que nos mostrábamos sin miedo, sin pena y simplemente mostrar nuestro ser como esté. Y ya, mostrar el ser como está. Esa es Gracias, mi amor. Muchas gracias. De verdad, cerraste como eres. Sí, hay que sacar el niño interior y demostrarlo y dejarlo salir, porque ahí está la esencia. Ahí está la esencia de todo. Gracias, te recibe un abrazo, Iván, y nos seguimos conectando. Tú sabes, gracias por venir y por tu tiempo, mi amor. Y ahora te vas para backstage, apaga tu cámara y entonces me quedo con mi amigo Oscar Valdés. ¡Qué chévere! Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Ya estamos de Navidad. Me encanta. Tú sabes que la Navidad para mí es el primero que todo. Imagínate que mi arbolito se queda hasta el 15 de febrero, que baja la Candelaria, como decimos en Venezuela. Pero aquí en Estados Unidos, el 26, 27 ya botaré el arbolito. Ya lo sé. Yo viví 10 años en San Diego. Bueno, entonces tú sabes cómo es aquí. Sí, claro. Bueno, mi amigo Oscar, qué chévere tenerte el día de hoy. Aclararte una cosa. No soy hermano de Loco Valdés. ¿Ah, no? Soy hijo de Loco Valdés. Oh, my God. Imagínate, es hijo. Yo no sé por qué yo te tenía como hermano. Yo decía, debe ser el hermano más chiquito, debe ser el hermano menor, porque claro, eres el hijo mayor. No, yo soy el cuarto. O sea, tu papá no jugó con Barbies ni con nada, él jugó con lo real. Bueno, Iván, es el hijo del Loco Valdés. Es que a tu papá le tenemos un cariño, los venezolanos, los colombianos, todo, porque de verdad, y a ti, bueno, por colación, por supuesto, tenemos ya aquí mis eventos online, te quiere por Oscar, te quiere por tu programa de radio, por todo eso tan bonito que nos das cada vez que vienes a darnos una conferencia, porque es un entretenimiento verte, de verdad, te lo digo de todo corazón. Yo tus conferencias no me las pierdo nunca, porque me encantan. Y esta noche tenías que estar, tú tenías que estar en estas conferencias, porque tú eres un hombre con valores, sí señor, y tu conferencia es sobre el éxito. Miren qué interesante, porque a veces los hombres pierden el piso cuando llegan al éxito, ¿verdad? Entonces, yo sé que tu conferencia va a ser maravillosa. Entonces, a la cuenta de 3, nuestro amigo común te toma la foto fabulosa y 3 segundos y todo el tiempo que tienes para ti, tus 20 minutos, cuando me vuelvas a ver, ya puedes ir cerrando tu conferencia, mi amigo. Entonces, vamos, 1, 2 y 3. Perfecto. Bye bye. Te veo dentro de un ratico, amigo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. De verdad, agradezco en serio esta oportunidad que me dan de poder estar con ustedes y poder, por decirlo de alguna manera, platicar acerca de lo que yo soy, de lo que nosotros somos. Y gracias. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios. Dios es el creador de todo y es el único que me permite estar aquí. Y obviamente gracias a María Ramírez porque me invita, a Marco Ontiveros y a toda la gente que hace posible que yo esté aquí. Pero Dios me hace el favor de estar aquí. Y yo quiero empezar, porque cuando me invitó María a este evento de hombres de valor, yo pensé en una cosa. Déjame decirte que yo nací en el año del 54 y yo nací sin papá. Es decir, mi padre es el Loco Valdés, efectivamente, es un superactor, es un supercómico, conocido por el mundo entero, pero yo crecí solo. Por lo mismo, mi padre andaba en giras, andaba en teatro, andaba en muchas cosas.
Yo viví con 3 mujeres, mi abuela materna, mi mamá y mi hermana, que no era hija de Loco Valdés, de otra persona, y yo viví con ellas únicamente, solamente 3 mujeres y un servidor. Yo era el único hombre. Ahora quiero decirles que fue muy difícil para mí tener la imagen de un hombre. No existía en casa, eran mi mamá, mi abuela y mi hermana. Entonces no existía esa imagen de hombre. Cuando yo empiezo a crecer, mi madre, mi abuela, las dos, se encargan de crear en mí ciertos valores. Y yo quiero empezar por ahí porque a veces no comprendemos por qué la gente empieza a negar los valores que debería tener un hombre. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi abuela y mi madre, porque me enseñaron muchas cosas que hoy quiero transmitirte y que gracias a Dios, como decía María, que les agradezco mucho, me han llevado al éxito. Y yo cuando digo éxito, al ratito voy a dar una definición del éxito, es que podemos realizar las cosas de una manera totalmente diferente. Y quiero hablar de los valores precisamente de un hombre. Y quiero empezar por la integridad. Han hablado mucho en los 3 días que llevamos anteriormente de las cosas que debe tener un hombre. Yo te quiero decir de la integridad. Y yo defino la integridad con una frase. ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve? Otra vez. ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve? Y mira lo que son las cosas y esto es lo que me encanta. Porque cuando nadie te ve, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Lo que tú quieras. Puedes hacer algo bueno o puedes hacer algo malo. Puedes engañar, puedes mentir, puedes robar, inclusive puedes robar tiempo, dinero, esfuerzo y lo que tú quieras. Pero cuando eres íntegro, aún estando solo, te comportas como un verdadero hombre. Y algo que quiero transmitirte es, ¿qué ejemplo das a tus hijos? ¿Qué ejemplo das a tu gente? ¿Qué ejemplo das a tu esposa? ¿Qué ejemplo das a tus compañeros de trabajo? ¿Qué ejemplo das a tus empleados si tienes? Es el integridad. Esta palabrita parece muy corta, pero es una parte esencial de un hombre. ¿Por qué? Porque no puedes vivir sin integridad. Cuando tú te falta esa integridad que dices, es que robé, es que transé, es que mentí, es que... Y mira lo que son las cosas. Nosotros de repente le decimos al hijo, estamos en casa, nos entra una llamada y le decimos al hijo, dile que no estoy, estás faltando integridad. Es que de repente decimos, bueno, ¿sabes qué? Que no fume, mijo, porque es muy malo. Y le dice, páseme mis cigarros porque quiero fumar. Falta de integridad. Oiga, mijo, acompáñeme tantito, voy a llevarme a mi hijo porque es pequeño y tiene 7, 8 años, se lo lleva a ver a otra amiga, otra persona que no es la esposa, y en ese momento, mijo, no le va a decir nada a la mamá. Es falta de integridad. Este es el primer concepto que quiero tratar. Integridad como ser humano, integridad como hombre. Es la parte en que puedes mirar de frente a los ojos a tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Yo trato de ser totalmente íntegro. Segundo concepto que quiero manejar es la dignidad. Que te respetes a ti mismo, que te respetes y por lo que haces, que te respeten por lo que eres. No inventes imágenes. Mire, una cosa que mucha gente me dice, oye, tú eres hijo de Loco Valdés, deberías de ser como, actuar como él. No, espérame, yo soy Oscar Valdés y gracias, Mari, por presentarme. Mucha gente me conoce porque soy hijo de Loco Valdés. Qué bueno, me encanta. Soy tío de don Ramón y soy tío de don Tintán, don Germán Valdés Tintán. Pero ¿qué crees? Lo más importante, que mi integridad mi dignidad, perdón, es lo más importante. Yo soy Oscar. Y como soy, quiero que sea la gente, que me entienda, que me comprenda y diga, wow, este hombre es digno de poder estarlo viendo, digno de lo que está hablando, porque yo doy conferencias, doy talleres, doy pláticas, tengo un programa de radio. Imagínense que por la radio no digo las cosas y por acá otra cosa. Qué falta de dignidad, ser digno. Hay un concepto que me encanta.
un destino digno. Busca un destino digno. ¿Y qué quiere decir un destino digno? Es que tú busques algo por lo que tú creas, por lo que tú haces, por lo que tú logras en tu vida. Tercer concepto, la ética. ¡Wow! La ética, mira, este es un concepto bien importante. La ética de poder estar haciendo lo ético. Valga una redundancia, voy a jugar con unas palabras. Híjole, me encanta esta parte, ¿no? Me encanta. ¿Por qué? Porque de repente no entendemos que ética quiere decir ser ético. ¡Wow! ¡Wow! Estás hablando que el hilo negro. No, 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 espérame tantito. No te estoy descubriendo el hilo negro. Te estoy diciendo la manera en que debes de comportarte. Y hay alguien que me dice, bueno, ¿cómo le hago para ser ético? A mí me enseñó un pastor allá cuando yo vivía en San Diego, que me decía, mira, Oscar, cuando tú sientas paz en lo que estás haciendo, es porque eres ético. Y de repente, y me ha pasado, porque quiero decirles que, ay, van a decir, el Oscar es don perfecto. No, 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 como dijera don Manuel. Hay veces en que yo no sentí esa paz y yo decía, no, no le entro. No porque me lo haya dicho el pastor Rolando Zelaya, sino porque no me daba paz. En ese momento decía, no, no es para mí esta onda. Cuando me sentía yo paz, en ese momento decía, sí, es digno, le voy a entrar. Entonces llevamos tres muy, muy sencillas, integridad, dignidad y ética. Y voy con el cuarto, es la lealtad. ¡Wow! Oye, esta parte me interesa mucho que la entiendas, hombre, 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 por favor. Ten la lealtad hacia tu esposa. Te doy un consejo, hombre. Jamás, a ver, la palabra jamás quiere decir jamás, nunca, jamás hables mal de tu esposa. Séle leal a tu esposa. No, yo no le engaño ni con una mujer, ni con nadie, pero nomás te paras con tus amigos. Mi vieja es esto, mi vieja es lo peor, no sabes cómo es un arresto, es una... Por favor, sé leal a tu esposa, sé leal a tus hijos. ¿Y qué tal son tus hijos? Ay, bien brutos. Fíjate que están así, que están así. Está faltando a la lealtad a tus enanos, a tus hijos, a tus chiquitos, igual a tus nietos, igual a tu jefe. Y una de las cosas que me prohíbo siempre es hablar de mi jefe. Yo ya dejé de trabajar hace muchos años, soy independiente, pero mientras fui jefe, nunca, jamás hablé de mi jefe. ¿Quién me enseñó? Mi abuela y mi madre. Esa es la lealtad. Y déjame ponerte un ejemplo. Y esta parte, por favor, compréndelo. A lo mejor tú, caballero, viene una persona a acercarse a ti, hombre o mujer, olvídate, un amiguísimo, o un empleado, o un hijo, y te viene a contar algo totalmente íntimo, totalmente personal, algo que está abriendo su corazón y viene contigo y te lo cuenta. Dicen por ahí una frase, en ese momento debes de guardar el secreto como si fueras una tumba, a nadie decírselo, porque te confió un secreto. Y si tú, en ese momento, sale el empleado, sale el hijo, sale el amigo, y llega otra persona y le dices, déjame te cuento, es porque no eres una persona leal. La lealtad es una hermosura. La lealtad es padrísimo. Y mira, en serio, aquí yo he encontrado muchos amigos en mis eventos online. He encontrado en Radio Apit, porque ahora que soy locutor de esta gran familia, encuentro gente leal que me ayuda cuando se me traba la computadora y que me ayuda cuando tengo que dar un tema, se me ayuda. O sea, eso es lealtad entre amigos, entre cuates, entre familia. Entonces, esta partecita de la lealtad es una palabrita chiquitita, lealtad. Serle leal a lo que crees, a tus valores, a lo que haces en todos los momentos. Déjame darte otra. Y casi estoy por terminar. El respeto. Wow. Hay una línea archidelgadita de este tamaño, si no es que más pequeña, entre la confianza y el respeto. No, pues somos cuates, que mi hijo, mi hija me falta el respeto. No, 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 no. Tienes que respetar a tus hijos, te tienen que respetar tus hijos, tienes que respetar a tu mujer, te tienen que respetar tu mujer.
Y fíjate que no estoy cayendo en el machismo, no estoy cayendo en lo que han estado hablando hoy en las 3 pláticas anteriores, los micromachismos. No, es respetarme. Respétame mi espacio. Respétame un cacho de la cama. Si me toca una cama, respétame porque no tengo ganas de hacer ahorita otra cosa y quiero estar, como decimos acá en México, déjame estar echado o echada. Pero de repente brincamos ese respeto. Caballero, caballero, por favor. Un respeto que lo pases para acá. Y entonces empieza a llevar, aquí te traje un detallito, secretaria, ahora te traje un dulcecito, secretaria, ay, qué lindo vestido tienes. En ese momento estás rompiendo la barrera del respeto. Ya no te va a respetar como jefe, ahora vas a ser su amigo, ahora vas a ser su que te admira, o sea, cambia la manera de verte. Y es esa parte que debemos de entender. Tenemos que ser respetuosos con todo mundo. A mí hay ellos que me dicen, es que yo te digo señor porque te peinas canas, estás bien pelón y ya tienes edad. Ok. Y de repente las oigo que aquella persona está hablando de mí por allá. Dije, bueno, pues me hablas de usted, pero ahí estás hablando de mí, no me estás respetando. El hablar de usted no es que me respetes o no. Por ejemplo, los de Colombia, siempre tuve una entrevista con unas compañeras acá de radio, Pita, Angie y Miguel, y que son colombianos, y me hablan de usted. Yo ya entiendo que eso es la manera en que hablan ellos, y los adoro por eso. Entonces, es una parte. Mire, y déjame decirte rápidamente, al fin tengo un cachito de tiempo. La línea es una línea archidelgada entre que te falten al respeto y que no te des a respetar. ¿Quieres respeto? Respétate a ti mismo. Pero algo muy importante, ¿quieres respeto? Da respeto. Respeto por su tiempo, respeto por la imagen, respeto por la manera en que te expresas, respeto por las cosas que tienes o no hacer. Esa es la parte del respeto. Y mira, vas a decir, son demasiadas. No, es la manera en que me enseñaron a vivir. Es la manera que todos los hombres deberíamos aprendernos a vivir. Es lealtad, es integridad, es dignidad, es ética, es respeto. Y voy con las 6. Y esta es una parte maravillosa. Se llama honestidad. Wow. ¿A qué le llamas honestidad? A que todas las actividades las hagas de una manera honesta. Oye, si dices una mentira, sé lo suficiente valiente para decir, perdón, lo dije mal. El otro día escuchabas un conferencista, yo también recibo muchas conferencias de otro lado, se llama Garay, Rafael Garay, que era locutor de Canal 13 aquí en la Ciudad de México. Y decía algo muy importante. La humildad tiene que ver, en muchas personas dicen que la humildad es ser pobre. Es que es humilde, entonces es pobre. No, 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 no. La humildad tiene que ver mucho con honestidad. Y yo lo aligué después de escuchar esa conferencia. La humildad es la manera en que dices, oye, necesito ayuda, por favor ayúdame. Ah, pero no, nos sentimos muy chuchos, hoy somos cuero churrero que le llamamos por acá, y yo me las sé de todas. Espérate, no tiene nada de malo. Sea honesto, conoce tus limitantes y conoce tus faltantes. No tiene nada de malo levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Pero no, hombre, yo de Dios ni necesito. ¿Para qué? No, es que, oye, acércate a Dios, pídele, arrodíllate, ora. No, gracias, yo puedo. Segundo concepto es, dentro de la honestidad, es que falta de orgullo tienes tú. El tener orgullo no quiere sentirte el muy. No, hombre, yo me la sé de todas, yo me la sé de cada uno. Espérame tantito. Yo soy Master Coach y doy a empresas y doy a empleados. ¿Y sabes qué?
trato de ayudar a la gente que saque lo mejor de nosotros, lo mejor de ellos, de una manera honesta, de una manera honesta. Y mira, déjame ponerte varios ejemplos. Vamos al súper, ¿no? Al supermercado. Están unas uvas abiertas, se antojan, están abiertas, y mucha gente piensa y dice, si agarro 2 uvas, ¿qué va a pasar? Nada, ni cuenta se van a dar, nada más es 2 uvas, se me quita el antojo y voy a estar tranquilo. Estiras la manita, agarras tus 2 uvas o 3 uvas y dices, qué ricas están. No, pues hay muchas. Deshonesto. Falta de honestidad. No, pues ¿sabes qué? Que me dieron el cambio, me dieron mal el cambio, me dieron de más. Y no te regresas a hacerlo. Deshonestidad. Yo en lo personal, una de las cosas que me impactó más es una anécdota que te voy a contar. Una vez fuimos a Disneyland, ahí en California, cuando vivíamos por allá. Fuimos a Disneyland, en aquel tiempo todavía no estaban las cámaras tan padres que hoy tenemos ahí con nuestros celulares, y traíamos una camarita. Y la traía mi hija, la mayor, Betsabe. Y bueno, pues entramos a una tienda o un restaurante, no me acuerdo, y dejó la cámara. ¿Se le olvidó? Nos seguimos en la diversión, viendo cosas, de repente, bueno, sácanos una foto. Ya no traigo la cámara, no sé dónde la dejé, mamá. Pues vamos a recorrer donde anduvimos. Ya regresamos donde anduvimos y llegamos al restaurante. Entramos y le digo, oiga, sieta, de casualidad no vio una cámara. Sí, cómo no. Aquí está. Y nos las dio. Y estaba envuelta en un plastiquito para protegerla. Honestidad. Y ahora voy a ver a mi México, porque dice, nomás allá en Estados Unidos. No. Aquí, entre una tienda de aquí, yo traía mis lentes oscuros, entro a buscar unas cosas para mi pluma, que me gusta mucho, mi pluma de pluma fuente, que le llamamos aquí en México, y dejo los lentes. Me salgo, me voy casi yo tengo el transporte público, a tomar mi transporte público, de repente me dio el sol y dije, mis lentes. Me regreso a la tienda, llego a la tienda, le digo al policía, oiga, ¿no vi unos lentes oscuros? Sí, ahí se los guardaron. Llego con la chica que me atendió y me dice, oiga, aquí están sus lentes. Honestidad. Y nosotros no entendemos y no comprendemos que la honestidad deja frutos. Hay una ley inflexible que nunca jamás deja de funcionar. La ley de la causa y el efecto. Mi causa es ser honesto. El efecto va a decir, ella, este niño, esta niña. Yo le enseñé a ser honesta. Yo le enseñé a honestidad. Y yo cuando pienso en esa infancia que tuve, se los voy a decir honestamente, necesité de una imagen masculina, claro, sentarme en las piernas de mi padre, de mi abuelo, porque tampoco tuve abuelos. Yo sé que no tuve abuelos. Sentarme en los brazos, en las piernas de mi abuela, de mi abuelo, y decirle que me diera una nalgada, un súper fregadazo, no sé, pero lo que sea, pero que fuera de un hombre. No, todo lo recibí de mi madre, todo lo recibí de mi abuela, y bueno, pues ahora de mi hermana, después de mi hermana, pues eran un par de escuincles. Y hoy que estoy como soy, y que me enseñaron todos estos valores, me pregunto, ¿habré necesitado ese varón? Y entonces me doy cuenta que yo puedo ser ese varón con mis hijos, con mis hijas, con mis nietas, con mis nietos y con la gente que le transmito. Son conceptos muy pequeños. Y termino. Ahí sonó mi alarma. Ahí sonó tu alarma. Ahí sonó la alarma. Este es un hombre de disciplina. Lealtad, integridad, dignidad, ética, respeto y honestidad, que la amarramos con la séptima, que es humildad. Excelente, excelente, Oscar. Mire, son valores fundamentales en todo ser humano. Yo tengo que felicitar a tu mamá, a tu abuela. Tú te criaste con tu mamá, tu abuela o tu tía, ¿no? Con ellas 3. No, mi abuela, mi mamá, mi abuela y mi hermana. Tu mamá, tu abuela y tu hermana. Bueno, te voy a decir como le dije una vez a un amigo, a Gerardo Di Loreto, que es parte del Executive Team.
Tú eres, Gerardo. tú eres una, sí, Geraldo, tú eres la madre más padre porque le tocó como por 5 años ser madre mientras su esposa trabajaba. Entonces yo te tengo que decirle a tu mamá, usted fue un tremendo padre, madre. Sí, señora, porque estos valores fundamentales es para cada ser humano. Tú cerraste hoy con lo especial, porque de todo lo que se ha hablado, si no se tienen esos siete valores, porque yo considero que además es un número que me encanta, es mágico, 7 valores. El número La perfecto de honestidad Dios. también es reconocer que uno a veces no comete cosas porque, por la vida que te lleva, pero reconocer que lo hizo mal. Y es que viene permeado todo esto con una palabra que a mí me encanta, que es la moral. Y mucha gente la ha olvidado, porque tú puedes tener moral al ser íntegro, tienes moral al ser digno, moral, ético. Lo que pasa es que, como decían, ya la cívica y la moral no se estudia, ya somos como, tú sabes, de otra época, eso ya no se estudia, pero es que resulta que eso es como las canciones de Armando Manzanero, eso es para toda la vida. Eso es como las canciones de Vicente Fernández, esos son íconos y estos valores son íconos fundamentales. Yo creo que desde Cristo, porque si uno va, traspola a la Biblia, uno encuentra estos valores en Jesucristo, en los apóstoles. Correcto. Bueno, no diría mucho en los apóstoles, porque uno que otro fracasó en eso, pero ahí están los valores de la esencia de qué, del ser humano. Y Oscar, de verdad te queremos por Oscar, te queremos por la manera en que tú eres, cuando tú vienes aquí y expones, por tus logros, por tus conferencias, por tus programas de radio. Tú a veces nos invitas, yo me meto en los programas de la televisión y lo disfruto y ya te queremos por Oscar Valdés, por Oscar. Y vamos a mandarle a tu mamá unas felicitaciones por haber sido un tremendo padre. Sí, señor, una madre muy padre. Así como Sí, Gerardo no, fue en una definitivamente que sí. época una madre muy madre, bueno, tu mamá fue un padre muy madre. ¿Oíste? Sí, desgraciadamente mi mamá falleció hace 2 años, no, hace un año y medio falleció mi Oh, mamá. está bueno, en paz Mi descanse. abuela un poquito más, hace como 15 años murió mi Oh, abuela. bueno. Bueno, pero tienes tus hijos y tenés esta familia de mis eventos online que te acobija Claro, y te claro. quiere muchísimo. Antes de que me des la frase de cierre, vamos a escuchar la cápsula de tu amiga Dillana, pero te voy a leer los comentarios del chat. Aminta, desde Guatemala. Bienvenido, Oscar, un apapacho desde Guatemala. Yelix Elena, en Trinidad y Tobago. Bienvenido, Oscar, éxitos. Dillana Lukovac, desde la península balcánica. Hola, mi Oscar, Oscar Valdés, te quiero. Su librito, desde Chile. Oye, Oscar, pero estás paseando el globo terráqueo. Desde Chile, gracias por compartir tus enseñanzas. Bienvenido, Oscar. Dillana Lukovac, el año que viene, María, te reto a que queda hasta el 17 de febrero. El arbolito de Navidad, sí, hasta el 17 de febrero. Dillana Lukovac, qué grande eres, mi Oscar, lo escribió en mayúscula. A ti es imposible no quererte. Si es verdad, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te quiero mucho. Gracias. Como dice por aquí, demasiado con tu mosh. Te queremos mucho, demasiado con tu mosh. Beatriz Hilbert, qué maravillosa energía tienes, mi querido Oscar. Tan transparente y sincero. Ya va porque escribió más. Es un placer escucharte. Bendiciones a tu abuela, fíjate, y a tu madre, porque criaron un buen ser humano. Qué bello. Y sí, yo también dije eso. Fernando Quiroga, es maravilloso escuchar una voz con experiencia, sabiduría, congruencia. Gracias por transmitir este conocimiento. Saludos, excelente noche, coach. Muy bien, gracias, Fernando. Aminta, causa y efecto, siembra y cosecha, lo que se da se recibe. Desde cualquier punto de vista, eso es enriquecedor. Gracias, apreciado Oscar. Aminta escribe, en mi época de estudio en primaria, la moral
y ética era un curso obligatorio, sí señor. Moral y cívica son las primeras. Yo también, yo en mi época también. Eso era Andrés Bello y lo que era moral y cívica y todo lo que era la ética, por supuesto. Yelix Selena desde Trinidad y Tobago. Qué hermosa conferencia, Oscar. Te manda flores, bendiciones, aplausos y todo. Diana Lukovac, te queremos por tu esencia y autenticidad, mi Oscar. Entonces, bueno, déjame ver si hay más. No, por ahora no hay más o el internet no pone más, pero esas son. Entonces vamos a escuchar la cápsula de Diana, Oscar, y después tú cierras con una frase. Perfecto. Vamos a escuchar a Diana Lukovac con su cápsula, Marco. La sinceridad está muy ligada y va muy de la mano con la honestidad. Así que, queridos hombres, sean siempre honestos. Eso sí, empezando por ustedes mismos y con ustedes mismos. Porque todo el cambio empieza por uno mismo. Todo el crecimiento empieza por uno mismo. Y si son honestos primero con ustedes mismos, todo lo demás es y será más fácil. Pero siendo honestos con ustedes mismos, entonces continúan siendo honestos y con todos los demás. Y en cualquier entorno en el cual llegan a encontrarse, sea personal o laboral. Yo soy Diana Lukovac y mis eventos online somos incluyentes. Mi querido Oscar, te voy a hacer linda. una pregunta. ¿Tú crees en las sincronicidades del universo y de la vida? Bueno, lo acabo de ver. Fíjate tú, fíjate tú. Tu conferencia iba el viernes y me pediste ponerla el miércoles. Sí. No sabíamos y creí que ibas a hablar sobre ética, sobre el éxito. No se sabe. Y la cápsula de Diana estaba para hoy miércoles, como fuera. Tú acabas de terminar una hermosa clase sobre la honestidad, la integridad, todos esos valores fundamentales, la humildad, la dignidad, la ética. Yo los escribí porque me parece fabuloso. Y Diana tiene la cápsula de la honestidad. Fíjate tú, eso se llama sincronicidad. Ahí estamos. Sí, señor. Bueno, mi Oscar, ¿con qué frase quieres cerrar? Bueno, nada más, siguiendo con tu comentario, yo le llamo diosidencias. Dios nunca se equivoque, Dios arma las cosas de una manera perfecta siempre. Déjame terminar, caballero, hombre, ojalá que esto se repita y bueno, yo sé que se queda grabado y lo podemos hacer. En una ocasión le preguntaron a un hombre, estaban platicando dos hombres y uno le dice al otro, oye, ¿qué es un mujerón? Y entonces el hombre le dijo, yo sé que es un mujerón, es una mujer alta, guapa, delgada, con una cintura pequeña, unos senos grandes, unas pompis bien paraditas y bien hermosa, además con ojos hermosos y son de color mucho mejor y un pelo extraordinario. El otro se le quedó viendo y le dijo, perdóname, pero no es así. Un mujerón es aquella mujer que se esfuerza, trabaja duro para salir adelante. Una mujer es la que lucha por sus sueños y jamás se rinde. Un mujerón es la que se arregla para sí mismo y para su familia. Es aquella mujer que cuando llega a casa, después de trabajar, le toca lavar, limpiar, hacer de comer y preparar a los chicos para el otro día. Un mujerón es que no se aprovecha su belleza para llamar la atención de otros. Un mujerón es quien vive en ella y que ayuda al marido, ayuda a los hijos y se desarrolla como ser humano.
Eso, contestó el otro hombre, eso es un mujerón. Nosotros como caballeros deberíamos siempre buscar ese mujerón. Gracias por todo y que Dios me los bendiga. Buenas noches. Gracias, gracias por terminar con esa frase tan bonita, porque nos realza a todas las chicas de aquí y a las mujeres de aquí de mis eventos online, que todas son un mujerón. Claro que sí. Correcto. Claro que sí, por eso están en mis eventos online. Y los invito para mañana, para el cuarto día. Venimos con Manuel de España, después nos vamos a Colombia con el maestro Amador, después nos regresamos a México y después creo que nos toca con Agustín, lo tenemos desde Argentina. Y también, o sea, mañana tenemos otro día grande. Tenemos a Salvador Cárdenas desde México, Agustín Duarte de Argentina, Manuel de España y el maestro Amador de Colombia. Mañana vamos a recorrer otra vez el globo mundial. Y qué bueno que mis eventos online estén llegando a todas partes, a cada rincón, a ese sitio más recóndito del mundo que puedan ver por Facebook estas grabaciones, porque los hombres tienen que escuchar a Oscar Bardé, los hombres tienen que escuchar a Iván, tienen que escuchar a Jonathan, tienen que escuchar a Carlos y a todos los que han pasado, porque de verdad que han sido conferencias nutritivas para el alma, tanto de las mujeres como de los hombres. Sí, señores, muy buenas noches. Gracias, Oscar, por decirme que sí. Te espero en las conferencias. Siempre vas a ser un invitado, siempre, porque tus conferencias son a número 1. Gracias. Y a todos, muy buenas noches por estar aquí presente y los invito para mañana al día número 4 de mis eventos online. Se les quiere y recuerden, vivan vibrando y viviendo. Muy buenas noches para todos. Buenas madrugadas. Gracias.